Muy buenos días, muy buenas tardes ya en verdad. Doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Con mucho gusto le doy la bienvenida a todos a nuestro simposio de hoy de bloqueo neuromuscular y sedación en paciente COVID, donde vamos a discutir la experiencia de un par de centros, ¿cierto? El doctor Prieto nos va a contar la experiencia de Magallanes y la doctora Vega la experiencia de Maipú. Creemos que todo este trabajo que se está haciendo es fundamental para poder compartir, para poder aprender y sin duda, ¿cierto?, poder disminuir al mínimo las complicaciones y la mortalidad de nuestros pacientes COVID. Y sin duda de los pacientes en general, esta educación va a repercutir en un mejor cuidado de nuestros pacientes. Como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le doy las gracias por conectarse. Les quiero dejar con el doctor Tovar. El doctor Tovar es médico intensivista de la Universidad de Chile, de amplia trayectoria y experto en este tema de sedación y bloqueo. Y vamos a ver con la charla, ¿cierto? Sedación superficial versus profunda y cómo enfrentar a estos pacientes COVID. Los dejo con el doctor Tovar. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un orgullo estar nuevamente aquí participando como miembro de la sociedad en nuestro plan de capacitación. Esta vez hablaremos algo de sedación superficial versus profunda en los pacientes que estamos viendo con COVID-19 y declaro conflicto de interés, ya que, como algunos saben, probablemente de los que están conectados, básicamente todas las empresas que han vendido alguna vez sedante en Chile me han pedido alguna capacitación, charla u otro. En el caso particular de los que están actualmente vigentes, Pfizer, que vende dexmedetomidina, y Fresenius Kabi, que es una de las empresas que vende Propofol. Y lo primero es recordar la situación en que estamos. Esta es la encuesta nacional que está realizando la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Agradecerle a todos los equipos que están enviando información. Es fundamental saber lo que está pasando a nivel nacional, pero también en particular es fundamental conocer las heterogeneidades que se están viviendo en las distintas regiones o distintos servicios de salud en la región metropolitana, de manera de poder dar respuesta lo más coordinada y eficiente posible frente a los desafíos que nos representa la pandemia. Así que un abrazo a todos, en particular a todos aquellos servicios, unidades y profesionales que han estado con una muy fuerte carga asistencial, con muchos pacientes bien complicados, con profesionales de la salud enfermos, con miembros de sus equipos que salen en cuarentena, con necesidad de acoger, recibir, capacitar a miembros de los equipos de la salud que habitualmente no ven pacientes críticos. Así que un abrazo sobre todo para todos ellos y contarles que nosotros desde acá contribuyendo en todo lo que sea posible para que la respuesta nacional y regional sea la más adecuada. Recordarles también algo que ayer comentó y nos llegaban algunos WhatsApp ahí de la sociedad, a todos los que somos socios, ponernos al día con las cuotas. Es medio coloquial, pero la sociedad, como usted sabe, tiene secretaria, diseñador web, y para poder hacer lo que necesitamos hacer, necesitamos un mínimo de ingresos para funcionar. Y a todos los que no son socios y que se entusiasman por esto, el llamado a participar e incorporarse a la sociedad. Respecto al tema propuesto de sedación superficial versus profunda, vamos a mencionar algunos aspectos generales. Vamos a hablar de sedación en distrés y vamos a comentar qué es lo que probablemente como introducción a las experiencias que nos van a mencionar tanto del Hospital del Carmen como de Magallanes, qué es lo que podríamos estar viendo en el ámbito de la sedación y los pacientes con COVID-19 y algunas herramientas o estrategias para tratar de minimizar el daño. Todo esto sincrónico con la hoja de ruta que ha propuesto nuestra sociedad para el enfrentamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral, distrés respiratorio por COVID-19, en lo cual ustedes probablemente la han visto, la han revisado en otras de las presentaciones, que tiene una etapa previa que eventualmente puede considerar oxigenoterapia, puede considerar cánula nasal de alto flujo, con algunas particularidades de la protección del personal de salud, y ya cuando el paciente requiere intubación y ventilación mecánica, entramos a intersectar con lo que vamos a ver en esta presentación, que tiene que ver con el uso de sedantes. Recordarles que todos estos pacientes se manejan con una estrategia de RDS Network, con volumen corriente 6 a 8 ml por kilo de peso ideal. Recordarles, nunca está de más medir la estatura en todos sus pacientes, porque no tiene que ser al ojo la estimación de los ml por kilo.
PIB que generalmente se ha movido en un rango más bien moderado, 5, 8, 10, 12, 14, individualizados según cada paciente. Y hay un grupo de pacientes que no ha sido poco, que han tenido una caída de la PAFI bajo 150, por lo cual se está usando prono extendido y bloqueo neuromuscular. El reporte diario de Xochimilco indica que aproximadamente nos estamos moviendo alrededor de 60 pacientes, de un poquito más de 300 que están en prono en nuestras diversas unidades de cuidados intensivos, por ahora. Y evidentemente algunos pacientes que tienen mayor deterioro del intercambio y o eventualmente mecánica pulmonar que no puede ser, no podemos hacer estrategias ventilatorias protectoras, considerar estrategias de PIB alto o eventualmente considerar en algunos casos soporte extra corpóreo. Es en este contexto donde se insertan varias otras terapias que efectivamente impactan tanto en los desenlaces a corto plazo en la UCI como en los desenlaces a mediano y largo plazo. Y ahí se inserta lo que tiene que ver con la analgesia, la sedación, el delirium, pero también otros temas que se han ido tocando en otras sesiones, como tienen que ver con el destete, con el manejo hemodinámico, con el uso restrictivo de fluidos, con la prevención de infecciones y la atención de salud, dentro de muchas otras cosas. Como se lo mencioné hace ya casi un mes, que fue la primera presentación, y probablemente varios otros en los que hemos venido acá, el manejo de estos pacientes y la evolución favorable depende de múltiples cosas. El manejo ventilatorio es un pilar, pero hay muchos otros elementos que condicionan su evolución. Todo esto, además, en un ámbito donde es fundamental la protección de nuestro personal sanitario. Esta protección tiene que ver con el acceso a elementos de protección personal, con el uso apropiado de ellos, pero también con todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos, no solo cuando estamos en el contacto directo con los pacientes, cómo estamos almorzando, cómo estamos tomando una colación, cómo estamos haciendo el transporte público, cómo estamos manejándonos en el domicilio, de manera de reducir la chance de generar casos secundarios y cuarentena. Y con un ojo puesto en finalmente los desenlaces alejados, porque lo que queremos es pacientes que sobrevivan. Hasta ahora los datos preliminares sugieren de que en la cohorte nacional llevamos una tasa de fallecidos relativamente baja respecto de otros reportados. Esto tiene diversas interpretaciones. Una de esas tiene que ver con que la mayor parte de los pacientes están siendo manejados por equipos especialistas en cuidados intensivos, no solo en el ámbito médico, sino de enfermería y de kinesiología. Que nuestro sistema de salud todavía, y esperamos así se mantenga, no ha colapsado, lo que ha permitido mantener eso. Pero vamos a tener una amplia, esperamos, proporción de pacientes que sobrevivan y que podría eventualmente tener complicaciones en sus desenlaces alejados. Y esperamos, lamentablemente, que algunos de ellos puedan desarrollar complicaciones post-UCI, síndrome post-UCI, que entiendo va a ser un tema que podrían tratar la próxima semana. ¿Qué es lo que sabemos entonces en el ámbito de sedación? Iremos repasando algunos conceptos más generales del uso de sedante en pacientes ventilados, algunos aspectos más específicos de sedación y bloqueo neuromuscular en pacientes con distrés y ya más fino en particular con los pacientes con COVID-19. Sin embargo, nuestro grado de conocimiento de estas cosas es variable. Sabemos mucho de sedantes en pacientes críticos general, sabemos menos en distrés y sabemos muy poco de cómo se están comportando los pacientes con COVID-19. Por eso este simposio y lo que nos van a reportar los colegas de Maipú y de Magallanes es tan interesante, porque a la fecha no hay ninguna de las series reportadas que nos diga qué está pasando con la sedación de los pacientes en ventilación mecánica a nivel global. Respecto de la controversia o la alternativa del uso de sedación superficial versus profunda, esto en general está bastante zanjado en la literatura de cuidados intensivos. Hay diferentes estudios clínicos que documentan que la estrategia de sedación superficial tiene beneficios y que esto mejora el desenlace de los pacientes tanto a corto como a largo plazo. Habitualmente a corto plazo decía más días ventilador, días UCI, y a largo plazo ya estamos pensando en estadía hospitalaria, en sobrevida, calidad de vida, funcionalidad a 3 o 6 meses post-egreso. Y lo que se ha consolidado como cuerpo de evidencia es que la sedación excesiva es riesgosa. Eso se sabe hace ya más de 20 años. Ustedes ven el estudio CHESS ahí de Marín Kolev, hace ya más de 20 años. Pero ya en los últimos 10 años se sabe que esta es riesgosa cuando se administra también precozmente. Entonces, el someter a los pacientes por periodos prolongados a episodios de sedación profunda no está exento de efectos adversos. En realidad, yo a veces en la visita lo digo medio coloquialmente con los estudiantes, con los becados,
que uno cuando está usando sedante y tiene paciente profundo tendría que pensar casi que es como un oncólogo, que todo lo que hace tiene un equilibrio muy fino y puede eventualmente asociarse a algún desenlace deleterio o efecto adverso. El rango de seguridad de los medicamentos que usamos también es bastante acotado, entonces es fundamental saber eso para reconocer los riesgos. Y respecto a las estrategias que la literatura nos valida para usar sedación superficial, hay fundamentalmente tres. La primera, más antigua, con más estudios randomizados, es la suspensión matinal de infusiones. Eso se hace bastante en Estados Unidos, Canadá, Australia en algunos escenarios. Y posteriormente, casi pegado a esta estrategia, surge la estrategia de los protocolos de analgesia sedación, que hay bastante estudio europeo, hay algunos de Estados Unidos también, y que en general es la estrategia que los países en vía de desarrollo, que no tenemos enfermeras 1 a 1 por cama, hemos priorizado, porque es más cercano a la vida real y podemos usar protocolos de sedación donde los equipos médicos dicen la meta diaria y los equipos de enfermería van titulando los fármacos para conseguir la meta diaria. La tercera alternativa es la vía más ortodoxa, reconocida como no sedación. Y esto viene de un estudio de mediados de la década anterior del un grupo nórdico que exploró esto en un estudio monocéntrico, mostrando que era al menos comparable con suspensión de infusiones, y más recientemente un estudio del New England multicéntrico que al menos es equivalente a una estrategia de no sedación a una estrategia de sedación superficial. Pero no tiene beneficios adicionales. Así que en realidad para nosotros, que en Chile lo que más tenemos instaurado en la estrategia de protocolo de analgesia y sedación es una estrategia similar de eficacia desde el punto de vista de los resultados y que nos obliga a que todos los días en todos los pacientes ventilados determinemos la meta a nivel de sedación y que vayamos titulando los fármacos a esa meta diaria. En condiciones normales, en pacientes no COVID, el 75, 80, 85% de los pacientes requieren sedación superficial, y algunas pocos pacientes tienen meta apropiada de sedación profunda. Los últimos años se han agregado a esto cuerpos de evidencia a las guías clínicas, la guía de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, conocido como guía PADIS, y nuestras recomendaciones nacionales que salieron el año pasado. Y en estas recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en particular respecto de las estrategias para administrar sedante, se debe privilegiar la estrategia de prescripción de sedación superficial. Sin embargo, se sugiere, y esto es algo que en realidad es una ventaja, considero yo, de nuestra guía nacional respecto a la guía americana es muy ortodoxa, dice use sedación superficial cada vez que sea posible, pero nosotros sí consideramos que hay algunas condiciones y algunas patologías donde que es apropiado el uso de sedación profunda. Y dentro de esa está el distrés grave o la falla respiratoria aguda o crónica exacerbada de cuantía moderada severa, que es lo que efectivamente estamos viendo en una proporción significativa de pacientes con COVID-19 que podrían requerir una estrategia de sedación profunda y considerar el uso de bloqueo neuromuscular y posición prona. En suma, y esto es como el cuerpo de evidencia de los pacientes antes de COVID-19, hay un buen nivel de evidencia que tenemos que buscar sedación superficial. Los riesgos de estas son bien reconocidos. Alarga los días ventilador, alarga los días UCI, puede asociarse al desarrollo de delirium, impacta los desenlaces alejados. Y respecto a los sedantes, muy brevemente, las guías actuales más bien sugieren usar esquemas no basados en benzodiazepina, ya sea con propofol o dexmedetomidina, por varios estudios que sugieren que las benzodiazepinas se asocian a mayor riesgo de desarrollar delirium dentro de otras complicaciones. Acercándonos a COVID-19, ¿qué es lo que nos dice la evidencia y los datos respecto de qué pasa con la sedación en los pacientes que hacen distrés o neumonías graves? Lo primero que les traigo a colación es un artículo que ya tiene 15 años del grupo Ventila, donde en ese estudio en tu momento el representante nacional era Lucho Soto, del Instituto Nacional del Tórax, y también después participó coordinando Vinko Tomisic. Esto era una cohorte de pacientes donde se veían las características de ventilación mecánica y sacaron después un subestudio a cargo de Alejandro Barroliga que evaluaba cómo era el uso de sedante y bloqueante en esta cohorte de pacientes ventilados. Y de esos pacientes, el 18% tenía distrés, y de los pacientes con distrés, el uso de sedante era muy superior al globo de pacientes ventilados, y hasta un 38% de ellas usaban bloqueantes neuromusculares. Entonces, cuando uno habla de distrés, en general dice un grupo de pacientes donde voy a usar más sedante y voy a usar más bloqueo neuromuscular.
Posteriormente, el mismo Alejandro Arroliga hizo un análisis post-hoc ocupando los datos del Alveoli Trial. El Alveoli, para los que no se recuerden o no lo sepan, es un ensayo clínico que comparó una estrategia de PIP acorde al estudio clásico de la RDS Network en comparación con un grupo de pacientes sometidos a PIP más elevados. En fondo comparó PIP bajo versus PIP alto, manteniendo 6 ml por kilo de peso ideal. Y este estudio analizó qué pasó con los analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares en este contexto. Lo que se observó fue que muchos pacientes usaban sedantes y que el uso de sedantes y opioides en distrés se asociaba a mayor tiempo a la prueba de ventilación espontánea y a mayor tiempo a la extubación. En este estudio además mostraron que había mayor uso de bloqueantes neuromusculares en los pacientes que están randomizados más bien al grupo de PIP bajo. Pero eso es algo controversial, no todos los estudios han mostrado lo mismo. Les traigo a colación, aquí uno ya se da cuenta que está un poco más viejo, porque ya vivimos H1N1 algunos de nosotros, es que me encontré con este estudio preparando esta presentación de un grupo nórdico que analizó consumo de midazolam y fentanil en pacientes con H1N1 respecto de otras neumonias virales y respecto de otros distrés de origen bacteriano. Y lo reportaron hace ya casi 8 años, y efectivamente lo que ellos observaron es que su consumo de midazolam fentanil en los pacientes que vieron con neumonía por H1N1 era muy superior a los consumos de midazolam fentanil del resto de los pacientes. Algo que vamos a ver después si es lo que están viviendo en sus diferentes unidades. Otro dato es este estudio de Sanjeta Mehta, que es canadiense y que publicó el 2014 en el Annals of Intensive Care, que analiza el uso de sedante en el Lab Study. El Lab Study es otro estudio que comparó una estrategia versus RDS Network, y esta estrategia era de bajo volumen corriente, maniobras de reclutamiento y mayores niveles de PIP. Y hizo un subanálisis de qué pasaba con los opioides, los sedantes y el bloqueo neuromuscular, y no hubo diferencias. Las dosis de opioides, sedantes y bloqueo, los grupos de alto PIP, bajo PIP, fueron similares. Finalmente, y probablemente lo va a tomar después y va a seguir en este ámbito Magdalena cuando hablemos de bloqueantes neuromusculares, tenemos qué fue lo que pasó en el PROSEBA Trial, cómo se usaban los sedantes y los bloqueantes en los pacientes que estaban en posición prona. En ese estudio, el fármaco sedante era criterio de la UCI local, el fármaco que ellos ocuparan localmente. Hay que recordar que en Europa habitualmente el sedante de elección en la mayor parte de la unidad de cuidados intensivos es propofol. Muchos de estos intensivistas son anestesiólogos que tienen sistemas de gestión incorporados, que tienen semanas en anestesia y semanas en cuidados intensivos. Lleva Ramsay 1 y de bloqueante de elección usaron cis-atracurio. En suma, lo que podríamos decir de los datos, que no son tantos, respecto de qué pasa con sedantes y distrés respiratorio, es que los pacientes con distrés respecto de otros pacientes ventilados requieren más dosis y usan más analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares en comparación con otras causas. Y que eventualmente esto podría ser aún superior en situación de un virus pandémico, como les reportaba recién en el caso de H1N1. En tercer punto, vamos a repasar por qué creemos que es más difícil la sedación en el distrés, ya acercándonos a lo que estamos viendo con otros pacientes con COVID-19. Y tocar dos elementos que a mí al menos me parecen central. Como yo siempre le digo a mis amigos que se dedican a la investigación en ventilación mecánica, yo no me califico como un ventilólogo, que ya son los muy finos del manejo ventilatorio, más bien me dedico al ámbito de los sedantes y el delirium. Sin embargo, estos dos elementos me parecen de particular relevancia. Lo que estamos viendo son pacientes que están inflamados, que están muy inflamados y que esa inflamación no se les quita rápido. Y eso se asocia a que tengan una elevada demanda ventilatoria. Y es un problema cuando uno tiene un paciente que está respirando 16, 18 litros minutos, porque es difícil mantenerlo en sedación superficial. Entonces, a la izquierda en este gráfico, ¿qué es lo que pasa en un sujeto normal? Donde la curva que tiene que ver con los estímulos respiratorios y la curva que tiene que ver con los estímulos cerebrales están alineadas en relación a la hipérbola del consumo metabólico. Y lo que pasa en distrés respiratorio es que esta curva inferior de la hipérbola metabólica se eleva, los pacientes tienen más demanda metabólica, y las curvas
que tienen que ver con los estímulos a nivel del sistema respiratorio, con los estímulos a nivel del sistema cerebral, se separan. Entonces, en los pacientes con distrés en general, antes de COVID, esto es más complejo de manejar y tenemos pacientes con más demanda ventilatoria, con más drive. Les recomiendo este artículo que salió pre-pandemia en Intensive Care Medicine, que repasa la fisiopatología del drive respiratorio en este escenario. De esta manera, hay input inflamatorio, hay elementos a nivel directo del sistema nervioso central, hay factores mecánicos a nivel del sistema respiratorio, hay elementos sistémicos, la PCO2, el pH, etcétera, que de alguna manera hacen que este paciente tenga mayor demanda ventilatoria, y es lo que al menos en los casos que nosotros estamos viendo hemos visto. El paciente logra salir de la PAFI muy mala, se estabiliza, pero sigue demandando 16 litros al minuto. Entonces eso es un problema para la administración de sedante. Y para acercarnos al drive ventilatorio, uno podría usar monitoreo del estímulo neural a través de la actividad diafragmática. Eso en la vida real no lo tenemos disponible, más bien con fines de investigación. Podemos aproximarnos al esfuerzo respiratorio a través de estimaciones de presión pleural o medición del P01. Y también a nivel de la respuesta ventilatoria, ver el patrón ventilatorio y calcular la demanda ventilatoria que tiene nuestro paciente. Pero probablemente aquí, al igual que en el manejo del shock séptico, requerimos una aproximación multimodal, donde tengamos que integrar estas diversas cosas para tomar una mejor definición. Otro elemento que me parece de particular relevancia es la disincronía. Entonces, y la disincronía puede darse con alto drive o con bajo drive. Entonces puede haber esfuerzo inefectivo, retardo del gatillo, ciclado tardío, trigger reverso, disincronía de flujo, doble gatillo. Y eso, que es un problema habitualmente en los pacientes críticos, en los pacientes con distrés es más frecuente, y en los pacientes con distrés COVID, no tenemos datos porque nadie lo ha publicado todavía, pero yo podría apostar que va a ser un problema más frecuente. Y eso nos puede llevar a lo que se conoce como, en el fondo, la injuria pulmonar secundaria inducida por el propio paciente. Entonces tenemos un paciente con mayor drive ventilatorio, con mayor volumen minuto, con disincronía, que puede haber un péndulo entre diversas áreas del sistema respiratorio, y eso finalmente llevarlo a mayor injuria pulmonar. Cosa que no es banal, porque las asincronías se pueden asociar de forma independiente a mayor riesgo de fallecer. Esto en estudios en pacientes no particularmente con distrés ni menos COVID, pero en el fondo tenemos que tener atento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo vamos a reafirmar eventualmente después con lo que nos digan desde Maipú y Magallanes. Pacientes inflamados, que tienen disfunción, varios de ellos más bien monoorgánica, que podemos mejorarle la PAFI y que no tienen un problema de mecánica, pero que están con elevada demanda ventilatoria y eventualmente disincronía, lo cual dificulta el paso a sedación superficial. ¿Cómo manejar entonces la sedación en estos pacientes? Yo les traigo aquí una propuesta. No vengo a vender, vengo a regalar. No, eso es broma, pero aquí nadie tiene la respuesta mágica, digamos, porque los pacientes, en general, es difícil esto en los pacientes ventilados, y, por cierto, más complejo, en mi opinión, en los pacientes que estamos viendo con COVID-19. Volviendo al esquema Sochimi, tenemos algunos pacientes que van a requerir intubarse. Algunos de estos pacientes post-intubación probablemente van a quedar con PAFI sobre 150, otros con PAFI bajo 150. Probablemente el primer grupo podría ser candidato a manejarse precozmente con estrategias de sedación superficial, y eventualmente el segundo grupo es muy probable que estemos, si el paciente se queda con la PAFI en 130, lo más probable es que estemos considerando ponerlo en prono, bloqueo, sedación profunda. Esto tiene que reevaluarse diariamente, no prolongado. Eso significa que de ahí vamos a ver si logró mejorar desde el punto de vista mecánica y de oxigenación. Eventualmente nos salimos primero del bloqueo, o sea, nos salimos primero del prono, después podemos salirnos del bloqueo y después podemos ir evaluando el paso a sedación superficial si se mantiene el intercambio razonable. Y le agrego ahí otro elemento, que efectivamente estos pacientes que va a ser necesario, al menos un grupo de ellos, manejarlo en sedación profunda, tenemos que tener una estrategia que yo le llamé ahí intensificada, de tratar de minimizar el daño. ¿El daño de qué? De la sedación profunda. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que la sedación profunda tiene riesgo de efecto adverso. Entonces tenemos ese esquema.
tenemos un grupo que va a sedación superficial y tenemos un grupo que va a sedación profunda, reevaluación diaria, estrategias de minimización de daño, y les puse ahí al lado nuestra propuesta de protocolo. Esta es una propuesta diferente, varios de ustedes y algunos centros han estado trabajando con el protocolo antiguo, Fonis, fentanil, midazolam. Eso hace algunos años ya lo habíamos cambiado a fentanil propofol y a fentanil dex medetomidina, más bien fentanil propofol en aquellos que requieren sedación profunda y fentanil dex en los que requieren sedación superficial. Esta versión todavía no la tenemos publicada porque la trabajamos en nuestro centro en 2019, pero básicamente lo que busca es asociar siempre algún coadyuvante analgésico a los opioides como estrategia de minimizar opioides. Puede ser paracetamol o dipirona, que en general lo tenemos disponible. Nuestro protocolo es paracetamol endovenoso inicialmente y después tratar de pasarnos a vía integral. Y en los pacientes, y separar el uso de analgésicos del uso de sedantes en un esfuerzo de que no se impregnen de megadosis de opioides si es que está adecuado el control del dolor. Si el paciente con las estimaciones objetivas que podemos hacer tiene buen control del dolor, no requiere seguir subiéndole el fentanil de 1,2, 1,8, 3, 3,6, porque después nos vamos a comer los efectos adversos de los opioides y probablemente no tengamos gran beneficio. Y como sedante, en nuestro protocolo, dexmedetomidina en aquellos que tienen indicación de sedación superficial y propofol en los que tienen indicación de sedación profunda, con algunas estrategias para tratar de favorecer la seguridad. Y esas estrategias que proponemos para favorecer la seguridad en sedación profunda, como ya les mencionaba, estrategias de minimizar opioides, eso significa asociar algún otro analgésico no opioide. Propofol, por favor, vigilancia diaria de secada, triglicéridos, lactato y estar atento a que pueda aparecerle un síndrome de infusión relacionado a propofol. Y si tiene exceso, trate de ponerle algún monitor de profundidad anestésica, B-Setline. Si no tiene, no sufra demasiado, porque tampoco el nivel de evidencia de su uso es demasiado elevado, pero si tiene o puede conseguirse con su amigo anestesiólogo, trate de usarlo. En aquellos pacientes que tienen sedación superficial, seguir con la estrategia de minimizar opioides, considerar la aparición de síndrome de retiro a opioides en pacientes que han usado fentanil en dosis elevadas por 7, 10, 14 días. En esos casos, lo que nosotros hacemos en general es traslaparnos a metadona, estando atentos a medir el intervalo QT cada 1, 2, 3 días, de manera de estar atentos que no tengamos otra complicación. En estos pacientes usamos dexmedetomidina y rápidamente tratamos de partir clonidina, que sabemos que es más barata y la tenemos disponible, será menos potente, pero nos podrá eventualmente ahorrar algunos miligramos, frascos y pesos de dexmedetomidina. Neuroléptico, con uso juicioso, el que tenga disponible. Sabemos que la evidencia de los neurolépticos es muy mala, pero sabemos que varios pacientes que despiertan con delirio, una agitación, pueden requerirlo, al menos para tratar de ayudarnos en la fase de estética. Y en la medida que sea factible, actividades de prevención y manejo no farmacológico del delirium. Sea paciente y minimice el daño secundario. Entonces sabemos que varios pacientes vamos a tener que usar sedación superficial, tenemos que hacerlo ojalá de la forma más segura y tratando de que las cosas que hagamos sean lo más juiciosas y sutiles posibles. Como conclusión, en pacientes COVID que requieran ventilación mecánica, creo que va a ser más frecuente que lo habitual indicar sedación profunda y también va a ser más frecuente el uso de bloqueo. Tenemos que vigilar en aquellos casos estrechamente el uso de la sedación profunda, ojalá con monitores de profundidad anestésica si los tienen disponibles y si van a ocupar propofol con sistemas de tratar de llegar al PRIS antes de que aparezca. Tenemos que estar atentos a ver que el paciente en algún momento se le va a quitar la meta profunda y va a pasar a metasedación superficial. Eso podría ser con una PASI 160, 170, etcétera. Digamos, no tenemos que esperar que esté sano, porque recuerden que el paciente esté despertable no es lo mismo que esté extubable. Entonces hay pacientes que se mueven entre 160 y 200 de PASI que podrían estar superficializables sin todavía tener criterio de prueba de ventilación espontánea. Van a haber complejidades del despertar, por lo que les comentaba de la demanda ventilatoria y las disincronías. Tenemos que usar juiciosamente nuestro arsenal farmacológico en esta situación. Tenemos que intentar, sabemos que es muy complejo en este contexto, el uso de medidas de prevención y manejo no farmacológico del delirium, sobre todo porque la familia está alejada y porque el personal tratamos de entrar lo justo y necesario. Imagínense ese pobre paciente despertando después de 10 días la UCI y sedación profunda y nos ve a todos disfrazados que parecemos astronautas. Así que evidentemente el riesgo y la incidencia que vamos a ver de delirium lamentablemente va a ser elevada. Así que tenemos que tratar de hacer cosas para minimizar su impacto a corto y largo plazo.
Así que va a ser un grupo de alto riesgo de delirium, de complicaciones de la sedación y síndromes de post-UCI. Así que en la medida que estemos más alerta a eso y hagamos las cosas lo más justo y adecuado posible en la fase profunda y en la fase de superficial y de destete, creo que nos va a ir bastante mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Tovar. ¿Hay algunas preguntas del chat? Vamos a hacer una mesa redonda al final, esa es la idea, y vamos a dejar algunas preguntas para el final, pero algunas cosas generales. ¿Se puede tener un paciente en prono sin relajo y solo con sedación? Sí, se puede. Sí, se puede. A propósito de bujeo. Claro. Está bien, bujeo siempre tirando la piedra ahí para que uno la recoja. Me parece que se puede. Se puede. Entonces, si tenemos algunos pacientes en prono prolongado, yo creo que todos vamos a partir con sedación profunda o bloqueo. Pero si pasa un día, 2 días, 3, 5, nosotros tenemos a uno que sumó 10 días de prono en dos tandas, uno puede considerar tratar de tenerlo sin bloqueo. Hay que estar atento nomás por fines de seguridad, que no vaya a tener efecto adverso, y sabemos que estos pacientes además cuesta vigilarlos porque habitualmente está la sala, tratamos de entrar lo justo y necesario. Entonces, pero se puede, y yo le consideraría probablemente después de las 48 horas, y en aquellos pacientes que se pueda, ojalá si tienen monitor de profundidad anestésica para cautelarse que estén bien dormidos y en sedación profunda. Y la otra pregunta que voy a dejar por ahora, dejamos el resto para la mesa redonda. En estos pacientes que uno minimiza la entrada al box, hay alto riesgo de tenerlos sedados profundos, más de lo necesario. O no sé si necesario, pero profundos, digamos, y probablemente en un RAS -7, digamos. Por otro lado, hemos encontrado hasta un 20% de AQI, de falla renal aguda, no necesariamente que se manifieste una CREA en 4, sino que mínimas elevaciones, pero que efectivamente implican acumulación de metabolitos, digamos. ¿En qué drogas tendrías tú cuidado de manera de no acumularlas en la sedación en estos pacientes que uno los depleta y eventualmente se pasa de largo y genera un poquito de AQI, de falla renal aguda, perdón? O sea, aquí lo que probablemente en muchos lados, porque no tienen acceso a todos los fármacos, han tenido que usar es benzodiazepina y midazolam, y no pocas dosis de midazolam. Vamos a ver, no tenemos datos previos de lo que nos van a contar de Maipú y de Magallanes, pero yo podría apostar que han tenido que usar midazolam y en dosis altas. Si eso les pasa y tienen al paciente, no sé, con 15 miligramos hora midazolam y está profundo, yo trataría todos los días, manteniendo la meta profundo, de tratar de darle menos. Porque si uno se mantiene solo con la infusión en la misma dosis, efectivamente se va a ir depositando. Varios pacientes de vasonobesos se acumulan en el tejido graso, pueden hacer falla renal. Entonces es posible que ese paciente que está colgando ahí con 15 miligramos hora midazolam se quede igual profundo con 10, y con 8, y con 5. Entonces yo, al menos una vez al día, haría un esfuerzo de meterme al box y bajarle, no sé, un 20% por lo menos de la infusión de midazolam para tratar de que se le acumule lo menos posible. Muy bien, como hay varias preguntas que van a interactuar entre bloqueo y sedación, vamos a esperar la charla de la doctora Vera y hacemos una discusión al final interesante. Quiero dejar con ustedes, gracias Eduardo, quiero dejar con ustedes ahora al doctor Andrés Prieto. El doctor Andrés Prieto es intensivista, jefe técnico de Magallanes. Él evidentemente está en Magallanes, que están con mucha carga asistencial, 20 pacientes ventilados para una UTI, una intensivo, perdón, que normalmente maneja 6 pacientes. Andrés nos va a presentar sin un PowerPoint de forma más coloquial, pero la idea es que nos cuente cómo han apiado, cómo han logrado salir adelante de estos pacientes complejos, cómo aumentan la sedación, cómo la bajan. Así que Andrés, muchas gracias, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Yo te aviso cuando estás en PowerPoint. El Hospital de Magallanes se encuentra en la región de Magallanes y yo me encuentro en el Hospital Clínico de Magallanes, que está Andrés, en Punta espera un Arenas, poco. ¿ya? Espérame que arreglen el volumen del sistema. ¿Estamos ok? Ya Andrés, dale nomás, todo tuyo a la pantalla. Ya. Primero, dejar claro que me encuentro en el Hospital Clínico de Magallanes, que se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, y que es el único hospital en la región de alta complejidad. Después hay un hospital pequeño que está en Puerto Natales, que tiene hasta el límite una UTI, y después está Porvenir, Puerto William, Cabo Horno, etcétera, que no tienen, digamos, hospitales de complejidad como el de acá. Yo llegué recién acá en enero, así que recién me integré al equipo de intensivos. Contábamos con 6 camas de UCI y 12 camas UTI, y las otras 6 camas correspondían a cuidados medios o cuidados especiales, que puede que le digan en alguna parte.
básicamente con la población acá en Punta Arenas en Magallanes, en realidad son como 166.000 personas, y Punta Arenas tiene como en promedio la mayor parte, que son 150.000. Y la población en general se caracteriza con todo como para morir, porque son hipertensos, diabéticos, obesos, mórbidos, no había visto nunca tanta gente obesa en mi vida acá, y cardiopatía coronaria, así que tienen como el stop para infectarse y caer a falla respiratoria en ventilación mecánica. En cuanto a los pacientes que hemos tenido acá en la UPC, han entrado en total 58 personas, ¿ya? De las cuales 56 han estado en ventilación mecánica invasiva y 16 hasta la fecha pronados. Y actualmente tengo 3 más pronados, que serían 19 en total. Un solo paciente que requirió ECMO, que fue el que salió a la clínica Las Condes al inicio de la pandemia. Hemos tenido 3 fallecidos, más uno que fue trasladado a una clínica en Santiago. En total 4 fallecidos, 15 traslados en total, tenemos la mayor incidencia además de gente acá con coronavirus, y hemos tenido que trasladar esa cantidad de gente para no saturar las unidades acá. Y en total 18 traqueostomizados, ¿ya? Básicamente nuestro hospital recibe todo lo que es coronavirus, tanto las neumonías como pacientes infectados de coronavirus, pero con otras patologías, y el Hospital Naval y el Red Salud recibe los pacientes que en estricto rigor no tienen coronavirus asociado. Respecto a lo que nos convoca, que es la sedación, básicamente, lo otro era solo como para contextualizar, como decía el doctor Toar, si escuché bien, el uso que tenemos acá protocolizado es anestesia intuba al paciente, afortunadamente, básicamente porque la mayoría de los pacientes que he visto acá tienen vía aérea difícil, y por fortuna los anestesistas nos han colaborado mucho en eso, y posterior a la intubación entramos los intensivistas a tratar al paciente. Contamos básicamente con todos los fármacos, fentanil, midazolam, propofol y dex. Fentanil y midazolam, los laboratorios no son los originales, ni tampoco los de dexmetomidina, salvo el propofol. Y como decía el doctor, las dosis que usamos para mantener sedado profundo al paciente son gigantes, diría yo. Por ejemplo, midazolam promedio son 30 miligramos hora, que para poder tener tranquilo al paciente. Fentanil 3,5 gamas a ese kilominuto, para poder tener sedado bien al paciente. Intenté al inicio, cuando llegué, fentanil, propofol, pero el propofol de verdad no lograba ningún tipo de sedación para el paciente, nada. Es más, a veces bolear al paciente con 100 miligramos de propofol, el paciente ni siquiera se dormía. Así que al final opté por el protocolo que tenía en el hospital, básicamente en la UCI, de fentanil midazolam, pero con la salvedad de que tengo que usar unas tremendas dosis para poder tener bien sedado al paciente. Respecto al control de la sedación profunda, nosotros tenemos el BIS, que es de la marca 4, que es de XP, que tenemos 8 de esos cintillos, y el tren de 4, que tenemos 7. Pero lo ocupamos exclusivamente en los pacientes que están pronados o en los pacientes que están con bloqueo neuromuscular. Nada más que para esos pacientes, porque son poquitos. Y anestesia nos facilitó afortunadamente 2 más para poder monitorizar a los pacientes en cuanto a la sedación. Esto venía de antes, sí, porque el doctor Báez, que es mi jefe técnico, digamos, directo acá, él es anestesista y además es intensivista, y él incorporó hace mucho tiempo la utilización del BIC y del TOF. Así que por esa parte igual fue favorable tanto para nosotros el manejo como para el paciente, a tenerlo bien monitorizado. No sé, eso puedo comentar momentáneamente. Hola, por acá Eduardo Tobar, un abrazo fuerte, harto ánimo por allá. Y gracias. Quería consultarte cómo le ha ido con la fase del despertar. Ya, respecto al despertar, es terrible. Bueno, antes del despertar son las disincronías que tiene el paciente. Yo al menos me meto en cada box. Ahora actualmente tenemos 18 pacientes ventilados, 3 pronados,
hoy día. Me tengo que meter a los box en promedio 5 o 6 veces en cada box, porque al empezar a despertar al paciente empiezan con un drive ventilatorio enorme. Por más que trato de superficializar la sedación, el paciente está delirioso, vueltos locos en el ventilador, y de verdad es súper complicado empezar a despertarlo. Yo creo que son muy pocos los pacientes que he logrado suspender la sedación lo suficiente y que despiertan tranquilos. Creo que puede estar asociado igual al uso de los benzodiazepínicos más que otra cosa. Cuando los empiezo a despertar, en realidad empezamos a utilizar fentanil, a disminuirlo, y el midazolam lo retiro de inmediato. En realidad yo hago lo que hacíamos en la Católica, que es suspender la sedación temprano para despejar al paciente, digamos, despejar al paciente del fármaco y empezar a que despierte, pero en realidad es muy difícil mantenerlo tranquilo en el ventilador. Todos despiertan en frecuencias de 30, por lo menos, muy deliriosos. Así que empezamos a usar Presex, el dexmetomidina, para no dar marcas, y aún así tampoco logro un control absoluto del paciente en el ventilador, tanto en las disincronías o en el delirio, y tengo que usar altas dosis en realidad. No logro en general controlar al paciente bien. Gracias, Andrés. ¿Cuánto estimas tú que duran las ventilaciones mecánicas en total? Y también, no solo en total, sino cuántos días antes de empezar a bajar sedación en general. Yo sé que más o menos lo que tú crees. No, en promedio los pacientes están fácilmente 10 días en ventilación mecánica. Recién como o sea, yo intento de disminuir la sedación siempre como al 5.º día para que, digamos, destetarlos de las drogas, pero es como medio infructuoso, así que en general como al 10.º día recién logro que empiecen a despertar un poco más tranquilos con todo el aparataje de fármacos que ya hemos utilizado y que mencionó el mismo doctor, que es la Dex, los neurolépticos, etcétera, para poder tener más tranquilo al paciente y tenga el despertarlo más tranquilo y poder tratar de extubarlo. Ahora, hay algunos que acá, como hay un otorrino permanente, casi diría yo, él se acordó con la UCI, con las jefaturas técnicas de acá, que se traqueostomiza a los pacientes en general como al 10.º día, así que, como les comentaba, hay como 18 pacientes traqueostomizados actualmente, y extrañamente, una vez que los han traqueostomizado, los pacientes se han relajado totalmente y es súper fácil después sacarlos del ventilador mecánico. Y a pesar que uno los vio el mismo día súper alterados en la ventilación, al momento que los traqueostomizan, un día a lo menos, y están ya tranquilos y fácil de empezar a despegar del ventilador en pequeñas ventanas. Sí, por aquí hay un comentario de eso. No hay mucho dato en la literatura, pero es la percepción que todos tenemos, que en los pacientes difíciles de sedar, que llevan 7, 10, 12 días, uno los traqueostomiza y el uso de sedante el día anterior y el día después de traqueostomía no tiene nada que ver, un logaritmo por debajo. Entonces, porque aquí también se da que en varios centros están con susto con la traqueostomía, porque está todo el tema del uso de la protección y de... nosotros en nuestro centro tenemos 2 nomás, y los 2 pasaron los 10 días traqueostomizados, traqueostomía percutánea bajo eco, con full protección, y ahora ya están en etapa de desconexión intermitente, y los kinesiólogos le delegáramos que armaran algo para que el sistema quedara lo más cerrado posible, porque efectivamente uno habitualmente le hace desconexión intermitente, y como eso podría aerosolizar, uno tiene que buscar la mejor estrategia posible para que se contengan los eventuales aerosoles. Así que efectivamente, en esos pacientes que son de sedación difícil y que ya están entre los 10 y 14 días y que no parecen estar saliendo pronto, una alternativa. Algunos de esos eventualmente pueden llegar a condiciones de prueba y probarlo, pero otros podrían requerir efectivamente la tracheo. Andrés, otra pregunta. Dígame. 2 preguntas. ¿Con qué PAFI estás pronando? ¿Estás siendo estricto o estás pronando precozmente? Y la otra pregunta, ¿con qué droga estás relajando el bloqueo? ¿Con qué droga estás ocupando? Primero, para ingresar al paciente a la UCI, en realidad no sé si será igual en otras partes, somos súper permisivos en la PAFI, porque algunos recién los ingresos cuando tienen una PAFI de 120 por ahí, y que clínicamente se vean muy apremiados o angustiados ventilatoriamente, porque si no, si hubiera sido más riguroso,
ya tendría saturada la UCI con estos pacientes. Entonces, en general los ingresos PAFI PERI 120 y cuando ya están con una Venturi al 50% de FIO2 y con una frecuencia respiratoria sobre 30. Y los pronamos en general cuando después del reclutamiento, en general el reclutamiento puede pasar 2 o 3 días siendo reclutados y no ha funcionado el reclutamiento, recién ahí los hemos pronado. Básicamente para ver cómo funcionan. Pocos de los pacientes que hemos pronado no ha resultado el prono, yo diría que unos 3, a pesar de que están pronados, siguen teniendo PAFI PERI 130, 150. El resto todos mejora la PAFI sustancialmente, yo diría fácil unos 100 puntos, digamos. La lata que cuando uno los vuelva a supinar, la mayoría se ha desreclutado, pero en general mantienen la PAFI sobre 180 en general, después de supinar. ¿Y con qué droga estás bloqueando, Andrés, perdona? Perdón, y acá usamos rocuronio, a pesar de que igual hay atracurio y otros relajantes musculares, acá usan rocuronio. Perfecto. Andrés, ¿te vas a poder quedar conectado con nosotros para poder hacer la mesa redonda al final? Excelente. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces, Andrés. Hay hartas preguntas acumuladas, pero vamos a tratar de avanzar para juntar la experiencia con Maipú ahora, que va a contar la doctora Vega. Y seguimos al final con la mesa redonda, ¿ya? Muchas gracias, Andrés. Abrazo grande. Chao. Gracias. Quiero dejar con usted a la doctora Claudia Vega. Claudia es intensivista y es la jefa de la UPC del Hospital de Maipú, donde han tenido muchos pacientes. Y la doctora Vega nos va a contar cómo ha logrado manejar esta avalancha de pacientes y mantener la UTI tranquila. Un honor tenerla aquí con nosotros. Ella tiene mucho trabajo en este momento y haber venido se lo agradecemos de verdad mucho como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Vamos a esperar que conecte. Ahí estamos en fase de... ¿Esa es? Sí. Muy bien. Los dejo entonces con la doctora Vega. Gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes. Para nosotros como equipo de UPC estamos súper orgullosos de poder presentar nuestra casuística y que no ha sido menor. Creemos que somos un centro chiquitito y ha estado absolutamente lleno, así que tenemos harto que contar. Tiene mucho tiempo. Bueno, para contarles un poco, vamos a hablar fundamentalmente de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Prepandemia, COVID, nosotros teníamos 9 cupos UCI, ¿cierto? La unidad estaba conformada por lo clásico, ¿cierto? Médicos, enfermeras, TENS, auxiliares, kinesiólogos y plus, ¿cierto? Tenemos una farmacéutica clínica, nutricionista, fonoaudiólogo, terapia ocupacional y que pasamos visita todas las mañanas, ¿cierto? De los 5 días de la semana. Claudita, ¿voy a hablarle a la cámara? Sí, perfecto, ya. Con respecto a, primero, este es nuestro protocolo habitual de sedanalgesia, prepandemia, digamos, porque después uno se ajusta a la situación local, en donde, bueno, si uno ve acá, tenemos 2 divergencias. Si uno prevé que la ventilación era corta, ¿cierto? Sedación superficial fundamentalmente, me voy para la rama izquierda de la cámara, de la pantalla. Sedación superficial para SAS 3-4, ¿cierto? Típico paciente, por ejemplo, postoperado que estaba séptico, complicado. Sedación basada, ¿cierto? Fundamentalmente en analgesia con fentanilo. Y podría agregarse una segunda droga con propofol o dexmedetomidina. Considerar, ¿cierto? La analgesia agregada, estos pacientes tienen dolor, así que paracetamol o una big de analgesia de dipirona, que es lo clásico, por ejemplo, los pacientes en ventilación. Y por la otra rama teníamos los pacientes de larga estadía, ¿cierto? Más de 48 horas que nosotros pensábamos que iba a estar en ventilación mecánica, y preguntarnos las preguntas, digamos, responder esta respuesta. Si tiene presencia de shock profundo, ¿cierto? Insuficiencia respiratoria grave, menos de 150, por supuesto que este es el setting que tenemos actual. Hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental, estatus epiléptico. Si la respuesta era no, optamos por una estrategia de sedación superficial, ¿cierto? Un SAS 3-4, con las mismas drogas, digamos, fentanil, agregamos propofol o fentanilo dexmedetomidina. Si el paciente presenta asicronía, por favor ajustar el ventilador, ¿cierto? Y si no resulta, profundizamos la sedación.
Y tenemos la otra rama, que es la que estamos ahora hablando fundamentalmente, ¿cierto? Que es los pacientes que respondían a las primeras preguntas que sí, shock profundo o insuficiencia respiratoria severa con PAFI menos 150. Optábamos por estrategia de sedación profunda, SAS 1-2, ¿cierto? Con inicialmente la propuesta de fentanilo propofol, siempre nuestra propuesta era. Y en ciertos casos que viéramos que íbamos a estar demasiados días, bueno, midazolam podría ser con fentanilo la estrategia. Si se ponía sincrónico, ajustábamos, por supuesto, el ventilador, el flujo, en fin, eso es súper importante, y consideramos el inicio de bloqueo, ya sea en bolo por una vez o francamente una BIC continua. ¿Qué pasó después post-pandemia? Tenemos, cierto, una UCI que se amplió el doble, 18 cupos UCI, se trasladó del intermedio a otro lugar, se hizo con nuevo personal. Imagínense todo multiplicado, ¿cierto?, con todo. Esto en menos de un mes, o sea, francamente nos cambió la vida de la unidad. Y ustedes saben que cuando llega un equipo nuevo hay muchas personas y profesionales que salieron recientemente de la carrera y los aceptamos porque estábamos tremendamente necesitados, por lo tanto el entrenamiento ha sido exhaustivo y es desgastante todo este tema. Nos faltaban ventiladores. Teníamos, ¿cierto?, unos, no sé cómo decirlo, Lamborghini, unos Ferrari, ¿cierto?, Ajá, que son los Hamilton, excelentes ventiladores, y a falta de pan, vueltas son las tortas, y nos llegaron estas donaciones de un hospital amigo, que son estos Newport, que por supuesto que son ventiladores, pero estamos hablando de otra generación, con estrategias absolutamente diferentes del manejo. No es fácil, ¿eh? Uno dice, bueno, pero tienes un ventilador, bueno, pero esto no es lo mismo que otra cosa, o sea, es diferente, otra cosa con guitarra. Perfecto. ¿Qué pasó entonces? Alta demanda de pacientes COVID en la Maipú. Maipú atiende alrededor de 800.000 habitantes y somos el hospital de la zona. La ocupación de camas UCI COVID, llegamos a más del 90% y 100% de la ocupación, es decir, había 1 o 2 pacientes no COVID, de los cuales el Hospital San Borja nos ha recibido tanto pacientes no COVID como COVID, o sea, ha sido un centro que le hemos derivado a un montón de pacientes y ellos nos han ayudado bastante. Así que un agradecimiento hacia la unidad. También hemos ventilado en el hospital a falta de necesidad de camas en pabellón, se ha ventilado, y se ha ventilado en el servicio de pediatría a adultos con ciertos criterios que piden no COVID, ¿cierto? Y que tengan, no sean obesos mórbidos, en fin, pacientes que puedan ser un poco más parecidos a la esfera pediátrica. Ahí está la derivación a otros centros del servicio de salud cuando ya no damos abasto con nuestros centros amigos. El hospital La Posta Central también es un centro que también está absolutamente completo, nos han dicho, el doctor Santander, me contacté con él otra vez. Por lo tanto, incluso hasta Lucio Córdoba nos ha recibido pacientes dentro de nuestra red, también un agradecimiento a ellos. Por lo tanto, les contarles que nuestra estrategia de sedación cambió esta vía, ¿cierto?, a sea fentanilo midazolam o fentanilo propofol. Y dijimos, cuando empezaron a llegar los pacientes, dijimos, bueno, tirémonos con fentanilo propofol. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que esta alta ocupación de la UCI del 100%, con larga estadía, y aquí sacamos nuestras estadísticas locales con un promedio de 14,8 días de ventilación mecánica, se dio la alerta de farmacia de pérdida de stock de fentanilo y propofol. Chupaya, estamos recién empezando, no hemos llegado al pic y se nos estamos quedando sin abastecimiento de fármacos. Alta incidencia de hipertrigliceridemia, no les puedo decir un número certero, no lo tengo el dato, pero yo digo estimativamente alrededor de un 40% que hipertrigliceridemia incluso llegando a 1000. Se reformuló el esquema de sedación en la UCI para estos pacientes COVID y tuvimos que iniciar, ¿cierto?, el esquema con el dolor del alma, fentanilo midazolam. Pero, ¿cuál fue la estrategia? Iniciar esto por unos 4 o 5 días, digamos, iniciales, ¿cierto? Y cambiarnos a estrategias de alrededor de, como le digo, al cuarto o quinto día, ¿cierto? Cambiarnos a fentanilo propofol, de manera un poco pensando que en el efecto acumulativo del midazolam, alta incidencia de falla renal, que yo les voy a mostrar nuestras cifras, en esta fase de estete no estuviese acumulado, y que la midazolam propofol, ¿cierto?, es más corta, por lo tanto ya preparándonos para la fase de estete. Y en los casos de delirio en fase de estete, considerar el cambio a dexmedetomidina. Lo cual ya me avisaron que tengo stock para 4 días de dexmedetomidina en el hospital. ¿Cuál es la salvedad de este esquema de sedación? Y nos hemos dado cuenta que en pacientes jóvenes, menores de 50 años, en donde
pudimos sacar esta estadística, seguía a ver la tabla, vimos que los menores de 50 años tienen francamente menos días de ventilación. O sea, el paciente de 50 años tenemos hasta 9 días de ventilación y el que viene después de 55 nos disparamos a 12. De tal manera que nuestra estrategia fue decir, bueno, partamos en este setting de pacientes jóvenes que tienen menos días de ventilación, fentanilo propofol, vamos a tener menos hipertrigliceridemia, menos daño cognitivo post-UCI, en fin, juguémonos por eso y creo que las estadísticas nos están avalando esa estrategia. Ahí tenemos un paciente de 44 años que lo sacamos en 11 días, estaba fuera de la UCI. Nos fue muy bien. Respecto al manejo mismo de la sedación, yo les dije que hay una amplificación del personal importante, por lo tanto hay hábitos que estamos desarrollando y el tema de es un estándar en la unidad, el evaluar escala, nosotros usamos la escala de SAS, y ha costado un poco el tema de registrarlo objetivamente, ¿cierto? Porque uno cuando pregunta a enfermería qué SAS hay, bueno, uno lo dicen claramente, pero no se registra en la ficha y en eso estamos insistiendo. Y esto es de ser dinámico que propone el médico de SAS diario para que enfermería logre el nivel de sedación. Reconocemos la falencia en monitoreo del dolor, ¿sí? Las escalas, digamos, no las estamos aplicando. Momento de caos inicial, creo que ni siquiera pensamos mucho en eso. Y es una estrategia que tenemos súper propuesta hacerla en los próximos días. Dado que algunos pacientes permanecen, una vez que ya uno piensa ya listo en fase de nos vamos a despertar, tenemos PAFI, ¿cierto? 180, vamos cortando los sedantes y permanecen en el SAS 1, 2, vamos. Suspensión de matinal, sedación, para ir más rápido con ellos. Así que eso es una estrategia que estamos adoptando. Aquí quiero mostrarles las estadísticas preliminares de los pacientes. En la unidad hemos tenido 36 pacientes COVID. Mi unidad, como digo, es UCI y tengo una UTI que es no COVID. De estos pacientes tenemos 28 pacientes en ventilación mecánica. Este corte de 26 lo dimos el lunes. Por lo tanto, estas estadísticas están trabajadas con 26 pacientes ventilados. Y tengo otros 8 pacientes que han sido pacientes no ventilados y que se ha optado por la estrategia de prono activo, prono vigil. Y nos ha ido bien en esos 8 pacientes con esta estrategia de prono vigil y hemos evitado la intubación. ¿Cuál es la edad promedio de estos pacientes entonces? Tenemos en nuestra unidad de 64 años, en la parte promedio 24. La estadística 39, ciertas enfermedades asociadas. Tenemos los días de ventilación mecánica monstruosamente altos, casi 15 días. Aquí, muchas. O sea, nivel de disfunción, concepto de aquí, casi el 70% de los pacientes con disfunción renal. En cuanto a alteración de pruebas hepáticas, que sea el doble, digamos, de transaminasas o hiperbili, un 56% de los pacientes. Compromiso hemodinámico severo con necesidad de hemofiltración de alto volumen, hemos tenido un 7% de los pacientes. Aquí veo a los ciclos de prono. Nosotros tenemos una estrategia de prono precoz. Cuando el paciente está llegando a los PAFI 160, 170, lo estamos, digamos, intubando y prácticamente poniendo en prono inmediatamente. Y así vemos como el 70% de los pacientes estaban prono, o sea, solamente un 30,8% sin prono. Y de esto incluso hemos hecho varios ciclos, digamos, de 1 a 3 ciclos. Y ahí el tal desglose como un 38% con un ciclo, 23% con 2 ciclos y un 7% con 3 ciclos. Hemos tenido bastante estridor, ¿cierto? Post-extubación, llegando a un 45% de los pacientes, y lo cual es cierto, uno se pone nervioso porque siente que pasa el aire, ¿cierto? Por un hilito, que podemos llegar a reintubación, y hemos optado en la unidad por una estrategia, ¿cierto? En ese momento, nebulización con adrenalina racémica. Hacemos como una especie de carpita, los kinesiólogos rápidamente preparan para tratar de disminuir los aerosoles que están ahí. A veces hemos ocupado, ¿cierto? Bueno, corticoides obviamente empezamos, y ventilación no invasiva, hemos alternado cercano nasal de alto flujo que nos ha ido bien, o francamente ventilación no invasiva, para tratar de rescatar a estos pacientes, y de estos estridores no hemos requerido reintubar a ninguno. Traqueostomías percutáneas, la verdad es que hemos sido un poco más cautelosos. En la unidad han sido 5 traqueostomías. Lo ha hecho el doctor más entrenado de la unidad, el doctor de la Fuente. Rápidamente se demora 10 minutos en hacer las traqueostomías. Ninguna en pabellón, todas bedside.
Así que esto es alrededor de casi un 20% de pacientes. Estamos haciéndola alrededor del 16, 17 días. ¿Por qué? Porque hay una explicación local. Yo no tengo intermedio donde drenar, por lo tanto tengo que darle rápida movilidad a los pacientes. Si yo los dejo en traqueostomía, le hago la traqueostomía, me demoro mucho en decanularlos, porque así los puedo trasladar a sala. Hemos tenido malas experiencias con traslado de pacientes traqueostomizados a sala. El último que trasladamos duró 30 minutos y se decanuló. No COVID, menos mal. Vamos al análisis de los fallecidos. Mortalidad. Tenemos una mortalidad en la unidad y me siento orgullosa de dar esta cifra de el 15.38%. ¿Qué destacar acá dentro de los muertos, de los fallecidos, ¿cierto? Es en que tenemos mayor edad, 70 años, ¿cierto? Versus el resto del promedio de edad general. Más comorbilidad asociada, 2.25, ¿cierto? Enfermedad asociada. Y falla renal, un poco la misma incidencia, 75%, necesidad de hemofiltración alto volumen en ese paciente, 25%, es decir, bueno, obviamente esto va consecuente con la mayor gravedad, ¿cierto? Respecto al bloqueo neuromuscular, nuestro mundo ideal funciona con atracurio. ¿Qué pasó? Quiebre de stock precoz, solamente disponibilidad de rocuronio. En conversaciones de cisatracurio, pero toda esta cosa de los proveedores están súper comprometidos con, o sea, nadie está vendiendo nada en esta altura. La verdad es que es bien difícil. Nuestro alta. Esto, bueno, nos va a decir el tiempo. 92% de los pacientes han requerido bloqueo neuromuscular, si bien porque han requerido prono, y hemos tratado de dejar a los pacientes prono sin bloqueo, pero empiezan con una sincronía salvaje. No lo toleran, francamente, es difícil. Con respecto al promedio del bloqueo, son 5,4 días, gracias a la química, Maciel de la unidad nos ha aportado todos estos datos. Estamos monitorizando el nivel de TOF, inicialmente por la carga, la demanda asistencial, lo hacíamos cada 12, pero efectivamente vimos que quedamos cortos. O sea, el paciente permanecía en TOF 0 y nuestro propósito en general es 2. Así que esto cambió y ahora tienen que hacerlo cada 6 horas en enfermería. Por supuesto que todo este bloqueo de varios días va asociado a control metabólico, nutricional. La nutricionista nos va diciendo, mira menú, va a recolectar, o sea, todo un esquema súper estructurado. Kinesioterapia precoz, tenemos prevención de todas estas cosas de enfermería que se está educando bastante porque no hayan complicaciones oculares, ¿cierto? Y tegumentarias por el bloqueo, por estos efectos adversos, ¿cierto? Que se producen. En cuanto a delirium en la unidad, la incidencia del delirium es alrededor de un 72% de los pacientes. Pero ahí reconocer una falencia también, que no estamos aplicando estructuradamente escalas de CAM-IQ, ¿cierto? Y la ICDSC, porque es carga, digamos, asistencial. Como digo, el momento de caos inicial no lo teníamos considerado, pero es algo que sí lo estábamos haciendo, y el delirio, por lo que vemos, es el evidente, digamos, que el caballero está hablando en Narnia. Eso es lo que catalogamos como delirio. En general, hemos visto que la mayoría de los pacientes, como vemos por las cifras, hacen delirium, y esto es un dato para todos los colegas, que yo sé que hay muchos centros que tienen muchos pacientes y creo que van a coincidir conmigo. El que hace esos delirium caballescos, esos delirium incontrolables, algo está pasando, y les digo, abran los ojos. Y en esos contextos, esos delirios incontrolables, hemos tenido síndromes coronarios agudos, infartos, francamente, eventos trombóticos, hilio con síndrome de Ogilvie, o sea, algo pasa, así que abran los ojos cuando esté pasando esos delirios incontrolables. En general no estamos utilizando los antipsicóticos ni típicos ni atípicos para prevenir el delirium, esto en base a la literatura, pero aquellos que empiezan, ¿cierto?, con riesgo de autoagresión o alpresional, francamente empezamos nuestro fármaco ahí de elección, es la quetiapina. Y la dexmedetomidina, como digo, pero ahora que estamos todos comiéndolo en las uñas porque se nos acaba el fármaco estupendo que es la dexmedetomidina. Estrategias de intervenciones, al principio súper reacio a entrar a la pieza del paciente, que la terapeuta también no estaba muy involucrado, pero ahora están todos con la camiseta puesta, así que las intervenciones con las medidas de PP, ¿cierto?, adecuadas, estamos haciendo todo lo que estaba escrito ahí, movilización precoz, ¿cierto?
participación del paciente en el autocuidado en la medida que se pueda, corregir los déficits, que le traigan los lentes ópticos. Y miren a esta señora que dice, hola familia, pasando en la... Porque nosotros tenemos este sistema de videollamada, entonces por el ventanal le mostramos el tablet y la señora ahí cacha que está y ahí le escribe a la familia tratando de comunicarse, le muestra los deditos así, o sea, de verdad es bastante emocionante y reconfortante. Y ahí hay parte, digamos, de la historia de la unidad del equipo, de cómo está muy involucrada y me siento orgullosa de estar en ese equipo. Gracias. Muy bien, gracias Claudia por tu presentación, muy completa y muy reveladora, digamos, ¿eh? Yo también como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva quiero sacarle el sombrero a Claudia y a su equipo, por supuesto, por los datos, ¿eh? De tener una carga asistencial de pasar de 9 camas a 18 camas y tener datos es de una gestión extraordinaria, digamos. La mayoría, con suerte, podría decir si tuvo pacientes, cuántas camas ocupó, digamos. Así que muy bien. Gracias. Claudia, este camino que han hecho en términos de... Y tenemos ruido ambiente, ahí sí. En términos de... ¿cómo se llama? De cambiar de propofol hacia fentanil, después hacia midazolam, descubrir que midazolam quizás menos días después ir al propofol. ¿Cómo te pregunto? ¿Ha sido consensuado? ¿Ha sido por enfermería? ¿Cómo ha sido el camino para descubrir esa alternativa, digamos? Bueno, nosotros todos los días pasamos visita matinal y vamos discutiendo con los jefes técnicos y francamente llegamos todos en un consenso de decir, bueno, hagamos esta estrategia, o sea, es lo mejor para el paciente y creo que nos está yendo bastante bien y es la alternativa que tenemos, no nos podemos regodear tanto, es lo que hay, digamos. Así que creo que es lo mejor y yo lo aconsejo realmente, bueno, que cada centro desarrolle su experiencia, pero creo que partir con el fármaco más malo para después ir depurándome, porque si no, tanta incidencia de fallas renales, ese fármaco evidentemente se me acumula y queda 2 días, vamos al escáner, habrá hecho un accidente vascular, o sea, está dormida. Así que creo que es la estrategia buena que puedo sugerir. Respecto al prono, no me fijé bien, Claudia, el porcentaje de pacientes en prono aproximado. Tenemos harto, tenemos el 70% de los pacientes en prono. ¿Y estás pronando precozmente con PAFI más bien alta o estás siendo estricta en el sentido de esperar los 150? ¿Cómo ha sido la experiencia? Prácticamente intubar, tengo una PAFI 160, ni siquiera esperar el 150, nosotros lo estamos pronando precozmente. Incluso vigil, nos comentaste. Los pacientes que llegan ahí medio al límite, porque a veces hacen los comentarios, ¿cierto? Oye, está intubando lo primero que se te pone. Al principio, yo creo que fuimos un poco más, bueno, tenía PAFI de 180, oye, correr a intubar. Fundamental, mecánica ventilatoria. Yo creo que ese es el criterio más que una PAFI de intubar. Entonces, por ejemplo, ayer nos llegó a sala un paciente con PAFI 120, pero 17 frecuencias, digamos, de respiratoria, tranquilito, lo pronamos, 220 de día. O sea, súper bien, y así hemos logrado sacar 6 pacientes sin volver a intubarlos. Y son pacientes añosos, 77 años, en fin. También nos ha ido mal. Hemos tenido de esos otros 4 pacientes que tratamos de hacer estrategia y llegamos a la ventilación. Pero para eso está en la UCI, momento, mirando la mecánica, ¿cierto? Mirando la frecuencia. Así que es una buena estrategia que la recomiendo porque en periodos de crisis y saturación no vamos a poder ventilar todo lo que llegue. Claudia, y la experiencia respecto al temor a entrar a los box, respecto a la EPP, había un camino también, me imagino, respecto a la sensación de seguridad al entrar a los box. ¿Has tenido contaminados? ¿Has tenido brotes? ¿Cómo ha sido el camino? Hasta el momento hemos tenido un funcionario, cierto, contagiado y hasta nada más. Están midiendo serología en la unidad desde esta semana, IgM, IgG, así que tenemos alrededor de 4 funcionarios que tienen IgG positiva, nadie con IgM. Por lo tanto, estamos en monitorización, el equipo de infectología del hospital ha sido súper pro. Obviamente hay una disponibilidad 24/7 en el hospital, cualquier persona que tenga mínimos síntomas, inmediatamente PCR, aislamiento. Así que está bien controlado y todos adentro estrictamente con la mascarilla. Aquí está hablando la bruja, a quien veo pasar sin mascarilla, por favor póngasela. Es la estrategia para que no nos contaminemos y los pacientes nos necesitan, no podemos estar fuera de cancha. Muy bien. Avancemos. Claudia, extraordinaria la presentación, te agradezco un montón. Vamos a hacerle la mesa redonda al final. Les pido las preguntas a través del chat. Los quiero dejar ahora con la doctora Magdalena Vera, quien es anestesista intensivista. Ella es profesora de la Universidad Católica y nos va a presentar, ¿cierto?,
cómo aproximarse respecto al bloqueo neuromuscular, qué consideraciones son importantes. Y al final de la presentación vamos a hacer esta mesa de discusión con Andrés, Claudia, Eduardo y Magdalena. Los dejo con entonces la doctora Vera. Muy bien. ¿Bien? Sí, lo que pasa es que no me abre modo presentación. Algo pasó. Espera. Yo me desconecté aquí, quiero abrirlo acá primero. Mientras esperamos que la doctora Vera arreglen los problemas técnicos, una pregunta, aprovechemos a la doctora Vega que está aquí presente. Acá me preguntan en el chat, incidencia de TEP. ¿Has tenido TEP en estos pacientes? Hemos tenido 3 TEP en la unidad. Que la verdad es que lo hemos detectado por delirium, difícil despertar, no ha sido, digamos, evidente. Hay una que fue con una TDP evidente, digamos, y certificamos, pero hemos tenido 3 eventos en la unidad de estos 26 pacientes que cuantifico. Perfecto. Claudia, ¿y corticoides? ¿Están ocupando o no? La idea es conversar la vida real, ¿cómo es? ¿Cómo estáis manejando el tema de los corticoides? No, la verdad es que los corticoides no tienen evidencia 100%, así que no lo estamos utilizando. Sí, un poquito. Pacientes que están haciendo estas neumonias en organización los tenemos en mente, no nos ha tocado ninguno hasta ahora, por lo tanto vamos analizando imágenes, cómo es la evolución, pero bolos de metilprednisolona, que es lo que están haciendo en nuestro centro, nosotros no lo estamos haciendo hasta el momento. O sea, los corticoides son más bien excepcionales. Perfecto, cuando hay, por ejemplo, cuadros obstructivos, los EPOs que han llegado compensados, digamos, tratando ese cuadro, digamos, de manejo de un EPO exacerbado, han sido los casos de utilización, o pacientes inmunosuprimidos, usuarios de corticoides, donde no se pueden suspender, no hemos seguido, ¿cierto?, la permanencia. Tú has estado tentada, en el buen sentido, porque a seguir el dímero D, en términos de iniciar anticoagulación en estos pacientes que hay reportes de trombosis importantes. Bueno, desde la urgencia empezamos a hacer dímero D en el hospital, urgencia, sala super pro, digamos, sin decir nada al respecto. El tema es que el reactivo se empezó a acabar, por lo tanto, advertencia, no pueden hacer a todos el dímero D y lo dejamos reservado para la UCI, lo seguimos hasta, digamos, hacemos como una curva y vemos, digamos. ¿Ya han tomado conductas activas respecto al valor? La verdad es que no, porque no nos han salido los niveles tan elevados que han descrito en otros centros. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Hay miles de preguntas entretenidas acá. Respecto a antivirales, ¿están ocupando? ¿O alguna terapia en particular? Empezamos a utilizar, yo diría que las primeras 2 semanas, pero se acabó. Se acabó el Caletra, ¿cierto? Así que rápidamente salió el protocolo. Y nosotros utilizamos la hidroxicloroquina y también ahora salió del protocolo de la unidad. Salió. Salió. O sea, si te entiendo bien, inicialmente Caletra, hidroxicloroquina, después solo hidroxicloroquina y ahora nada. Nada. Y tu experiencia fue que no aportaba mucho entonces. No ¿Tuviste? aportaba mucho cute largo, sobre 500, todo nervioso, con los hilos tremendos, no pudiendo agregar domperidona, en fin, que es algo que ayuda cuando hay estos cuadros de intolerancia que uno nos puede alimentar, así que la verdad es que no vimos mucha diferencia para nada. Qué entretenido el camino, que encuentro extraordinario. Muchas gracias, Claudia. Ahora voy a dejar a ustedes, Magdalena, entonces, con la presentación de bloqueo, evaluación y monitoreo del bloqueo neuromuscular. Gracias, Magda. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la evaluación y monitoreo del bloqueo neuromuscular. Ustedes hace unos días ya han tenido la oportunidad de presenciar algunas charlas acerca del bloqueo de los distintos bloqueadores neuromusculares, pero me parece importante que vamos a tener que recordar todavía algunos, sobre todo algunos nuevos bloqueadores neuromusculares, porque ya hemos ido escuchando, ¿no es cierto?, que vamos a tener que abrirnos a otras posibilidades, ¿no es cierto?, esto por los quiebres de stock, por un lado, y por otro lado porque la demanda va a aumentar en este tiempo también. Así que eso lo vamos a revisar brevemente, vamos a ver el uso de indicaciones de bloqueo neuromuscular y finalmente para hablar un poquito de la monitorización del uso del bloqueo neuromuscular. Y en relación a los bloqueadores tenemos que considerar que hay una amplia gama de fármacos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales algunos que son más conocidos y otros mucho menos conocidos.
pero los más conocidos, ¿no es cierto?, son el atracurio y el rocuronio o esmerón, que es su nombre comercial. Pero hay algunos otros, como el cisatracurio, ¿no es cierto?, que es de hecho el bloqueador con el cual se hizo el gran estudio de Guerin, y por otro lado el becuronio también, que es una posibilidad que de hecho en algunos lugares ya se está comenzando a utilizar. ¿Y por qué es importante conocerlos? Porque obviamente si vamos a utilizar un fármaco, y sobre todo si es un fármaco nuevo, tenemos que conocer cuáles son sus efectos, cómo actúa, cuáles son sus efectos adversos, y también para ir viendo cómo podría comportarse frente a este paciente, que es un paciente, ¿no es cierto?, con una patología relativamente nueva, donde están apareciendo cosas nuevas y donde todavía no todo está dicho. Entonces tenemos el primer gran grupo, que es rocuronio y becuronio, ¿no es cierto?, que son dos relajantes musculares bastante estables porque no liberan histamina, y una de las características es que sí se puede ver afectados por la acumulación, por la falla renal y la falla hepática, ¿no es cierto?, y eso hay que considerarlo. Claudia recién nos mostró que un gran número de sus pacientes evolucionaron con falla hepática y con falla renal y con elevación de las enzimas hepáticas, ¿ya? Así que, y además de eso, hay un tema que tiene que ver con algunas características de las propiedades de este fármaco, que algunos requieren refrigeración y otros no. Por lo tanto, es un tema que hay que tener en cuenta y considerar cada vez que nosotros vamos a preparar las infusiones. Y este otro gran grupo, que es el atracurio y el cisatracurio, que de hecho en algunos lugares está apareciendo el cisatracurio, dado que el atracurio ya se acabó en algunos centros, a nosotros al menos nos pasó eso. Y este es un fármaco de acción intermedia que se parece mucho en cuanto a los tiempos al rocuronio. La gran diferencia está en que ambos producen liberación de histamina, por lo tanto pueden producir en algunas ocasiones un poquitito de compromiso hemodinámico. Y otro aspecto importante tiene que ver con su metabolización, porque se metaboliza mediante la reacción de Hoffman y por esterasas plasmáticas. Y la verdad es que ese tipo de metabolización hay que tenerlo en cuenta porque se ve ampliamente afectado, por ejemplo, por la temperatura, por algunas alteraciones electrolíticas, ¿no es cierto?, por la presencia de fiebre o no. Entonces hemos visto ya que algunos pacientes, ¿no es cierto?, que han desarrollado falla respiratoria tienen un componente inflamatorio importante, por lo tanto podría haber ahí alguna relación, y son características que hay que tener en cuenta en esto. Esto es lo que ya mencioné recién, ¿no es cierto?, cómo la eliminación de Hoffman se ve afectada tanto por la temperatura, por el pH, ¿no es cierto?, por lo tanto podría haberse alterado. Por otro lado, otro aspecto súper importante que me interesa mucho recalcar: bloqueo neuromuscular no es sedación. Por lo tanto, todo paciente que recibe bloqueo neuromuscular debe ir precedido de una muy buena sedación. Y eso muchas veces se olvida porque, claro, nosotros no tenemos muchas formas de poder objetivarlo, pero hay varias revisiones y estudios que muestran que inclusive estos fenómenos de awareness en la UCI se ven hasta en un 23%. Así es que eso hay que tenerlo en cuenta como una complicación grave de los cuidados de UCI. Por otro lado, el uso de bloqueo neuromuscular en paciente crítico, ¿no es cierto? Aquí recurrimos a nuestras recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿no es cierto? Primero, la intubación, que es donde habitualmente lo utilizamos, pero después está recomendado, ¿no es cierto?, en el uso precoz de los pacientes con falla respiratoria que tiene una PAFI bajo 150, que es lo que conversamos recién y que está dentro de los protocolos también, y en algunos otros casos se recomienda también como uso temporal y de rescate y no rutinario, ¿no es cierto?, en algunas situaciones de estados asmáticos, hipertensión intracraniana y síndrome compartimental de abdomen, que son los usos más frecuentes. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, estamos enfocados al segundo punto, que es el uso dentro de los pacientes con falla respiratoria. De hecho, es parte dentro del protocolo, ¿no es cierto?, sobre todo, además que en la gran mayoría de los pacientes hemos visto cómo se está utilizando el prono, ¿no es cierto?, y el prono extendido, 48, 72 horas, inclusive hasta 3 ciclos. Y ahí la verdad es que es bastante tranquilizador tener un paciente bien sedado y con bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto?, y sobre todo si la demanda aumenta, ¿no es cierto?, y el personal está un poquito más agotado. Este es el trabajo, ¿no es cierto?, que demostró la diferencia de mortalidad en relación a los pacientes con falla respiratoria y PAFI menor a 150, como había una gran diferencia en mortalidad de los pacientes que estaban bajo relajo y
sin relajo. Ahora, la verdad es que en el último tiempo, en los últimos meses, han salido algunos estudios que por ahí estarían dudando, que no habrían diferencia, pero la verdad es que eso yo creo que hay que dejarlo para posterior. Yo creo que no es el momento de entrar en ese detalle ahora, hay que tenerlo en cuenta, pero si tenemos un protocolo bien armadito, yo creo que resulta bastante más ordenado, sobre todo con la alta demanda que existe hoy en día. Y vamos a entrar en el tema de la monitorización del bloqueo neuromuscular, ¿no es cierto? Aquí hay que tener en cuenta que no es una práctica habitual en los pacientes críticos, así como no es una práctica tan habitual de repente evaluar la sedación, o a veces se evalúa y no se registra. Finalmente lo que no está registrado es lo que no está hecho, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si bien la gran mayoría de las guías y las sociedades científicas recomiendan una monitorización, la verdad es que es poco habitual. ¿Cuál es la argumentación de esto? Precisamente evaluar la efectividad, o sea, administrar la menor dosis posible. Y eso sobre todo hoy día adquiere gran relevancia, en donde hemos visto que tenemos gran cantidad de pacientes que lo están requiriendo, estamos teniendo quiebre de stock, se nos están acabando los fármacos, así es que es uno de los argumentos más importantes como para poder hacerlo. El tema de la seguridad, evitar la acumulación de estos fármacos, evitar las complicaciones asociadas y obviamente se relacionan con la disponibilidad. Y en relación a la mínima dosis efectiva, que es la que tenemos que buscar en nuestro paciente, ¿no es cierto? Tiene que ver básicamente con lo que dije, evitar las complicaciones asociadas. Si bien es cierto, algunos fármacos no producen metabolitos activos, en algunas situaciones sí se podrían ver afectados. Y por otro lado, el tema de los costos y los requerimientos. Ahora, esta mínima dosis efectiva también es muy variable y es súper difícil precisarla muchas veces. Sobre todo en un paciente de UCI. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes habitualmente se comportan de forma muy variable, no todos se comportan de igual forma, de hecho, esta gran discusión de los dos grandes fenotipos, y muchos otros autores mencionan que son mucho más que dos fenotipos de cómo se presenta la enfermedad en los pacientes. Hay un volumen de distribución alterado, tenemos pacientes con alteraciones de función renal y hepática, alteración electrolítica, temperatura y otros fármacos que también van a afectar la metabolización de esto. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que es muy difícil llegar a establecer cuál es la mínima dosis efectiva, pero por lo tanto esto hace mucho más relevante la necesidad de poder monitorizarlo. Tenemos dos posibilidades de monitorización, una monitorización clínica, ¿no es cierto?, y una monitorización instrumental, que es la que realizamos nosotros a través del nervio periférico y que habitualmente, y si pudiéramos hacerlo, ojalá, que es la recomendación de evaluar la sedación a través del BIS en los centros que se dispongan. En relación a la monitorización clínica, hay algunos aspectos importantes que de repente uno se olvida, sobre todo cuando no viene del ámbito del pabellón y la anestesia. Cuando uno utiliza un bloqueador neuromuscular, habitualmente el efecto es distinto, ¿no es cierto? Hay músculos que son mucho más sensibles que otros. Por ejemplo, los músculos de la cara y la cabeza y el cuello son mucho más sensibles que el diafragma, ¿ya? Y nosotros a la vez medimos habitualmente el nervio cubital, que tiene una sensibilidad intermedia. Entonces estamos hablando del nervio cubital, pero no estamos viendo realmente cómo se comporta el diafragma, ni tampoco viendo los músculos del cuello. Entonces son aspectos importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer una monitorización clínica en una situación en que vamos a, por ejemplo, a intubar a un paciente y que no tenemos otra herramienta como un monitor. Y esta es la diferencia, ¿no es cierto? Ahí muestra el porcentaje de receptores ocupados versus el tiempo y vemos que hay una diferencia entre lo que nosotros vamos a lograr y lo que vamos a estar viendo con nuestro monitor. En relación a estas pruebas clínicas de cómo ir a evaluar la intensidad del bloqueo neuromuscular, principalmente estos dos grandes grupos. Uno, observar la mecánica ventilatoria, que me parece lejos lo más importante, y la sincronía paciente-ventilador. Yo creo que eso es fundamental como para tener una aproximación al buen uso, a la intensidad de nuestro bloqueo neuromuscular. Y por otro lado, hay otras pruebas clínicas que nos ayudan un poquito a evaluar la recuperación neuromuscular, que era lo que les comentaba anteriormente, algunas más confiables que otras, pero finalmente en ninguna de ellas nos permite excluir, ¿no es cierto?, la presencia de un bloqueo neuromuscular residual. Por eso que parece bastante adecuado esta medida de suspender rápidamente el bloqueo en la medida que no se requiera, ¿no es cierto?, para así evitar que precisamente se prolongue y se usen durante demasiado tiempo y cuando nosotros ya estemos en la necesidad de poder extubar a un paciente no tengamos un efecto residual.
¿cuáles son los inconvenientes de la monitorización clínica? El primero, que es subjetivo, que es operador dependiente, ¿no es cierto? Y que otro aspecto importante es que nos facilita la comunicación en términos de una meta de bloqueo neuromuscular que podamos nosotros querer. No es lo mismo que evaluar con un TOF, es que nuestra meta va a ser tener un TOF de 2 y eso se transmite fácilmente y se entiende fácilmente y queda escrito en la ficha. Aquí no hay una forma de poder transmitir eso, entonces desde esa perspectiva me parece que es mucho menos útil, obviamente. Y finalmente la monitorización instrumental, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros debiéramos hacer en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Básicamente lo que hacemos es escoger un nervio, ¿no es cierto?, de comportamiento conocido, habitualmente el nervio cubital, y aplicamos un estímulo eléctrico supramáximo 2 segundos con un intervalo de 0,5 segundos y vemos la respuesta. Y básicamente lo que vamos a ir a mirar un poco es esto. En el gráfico, en la parte de arriba, vemos una respuesta frente a la ausencia de bloqueo y podemos ver cómo un estímulo provoca las distintas respuestas. Pero abajo podemos ir viendo que un estímulo provoca distintas respuestas y en relación a eso nosotros vamos haciendo una apreciación del porcentaje de receptores ocupados y nos permite hacer una aproximación en relación al tipo de bloqueo, ¿no es cierto?, lo que nos va quedando. Nosotros habitualmente buscamos un TOF de 2, que eso significa tener entre un 65, 70, un poquito más de receptores ocupados, ¿ya? Y con eso nos quedamos bastante tranquilos. Y esto es un poco lo mismo, ¿no es cierto?, de ir mirando, y cuando nosotros tenemos una respuesta de 0, un TOF de 0, hay un bloqueo intenso y estamos en una zona desconocida. Por eso es tan importante como objetivo monitorización no tener un TOF de 0, porque o estamos en el límite necesario o estamos muy pasados. Y eso no tenemos cómo saberlo, a menos que apliquemos algunas otras pruebas de estimulación que en realidad no vale la pena entrar en detalle también porque son monitoreos que se realizan en anestesia y la verdad es que es tan poco frecuente que no vale la pena introducirlo acá. Entonces por eso el objetivo es siempre tener un TOF de entre 1 y 2 y precisamente evitar el 0. Porque probablemente vamos a estar usando mucho más relajo del que necesitamos. Ahora, otro aspecto importante a considerar la monitorización en el paciente de UCI, que nosotros habitualmente usamos el nervio cubital para realizar el monitoreo, pero muchas veces tenemos pacientes edematosos, llenos de accesos venosos, ¿no es cierto?, sudorosos, y la verdad es que un muy buen lugar donde poder hacer monitoreo es precisamente en el orbicular de los ojos, y de hecho este tiene un comportamiento mucho más parecido a los músculos respiratorios que el mismo cubital, ¿ya? Así que es una alternativa a tener en cuenta y es bastante más cómodo y de repente útil, sobre todo si tenemos las manos que están más complicadas como para hacer el monitoreo a ese nivel. Y en relación al monitoreo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con estos dos tipos de monitores, algunos monitores que son más bien cualitativos, en donde nosotros lo que hacemos es aplicar un estímulo y vamos a tener una respuesta visual, que también muchas veces es un poquitito subjetiva, entonces ahí pierde un poquito de valor quizás, ¿ya? Y por otro lado tenemos la posibilidad de usar un estimulador con una respuesta más cuantitativa, en que en el fondo nos entrega un número o nos entrega un porcentaje buscado y eso obviamente facilita mucho más el monitoreo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la monitorización? Precisamente impedir la acumulación del bloqueo neuromuscular, obtener el mínimo grado de bloqueo, que esto va en relación con la mínima dosis requerida, y detectar también el efecto residual en aquellos pacientes, sobre todo que ya están en una fase de estete. Ahora, habitualmente eso me parece que es mucho menos probable, dado que el periodo en que uno suspende el bloqueo neuromuscular y que decide finalmente extubar, ¿no es cierto?, es en algunos casos más bien largo, pasan por un periodo de delirio entre medio, entonces creo que es menos probable que se produzca. Ahora, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos que buscar en nuestro paciente? Esto ya se los he mencionado. Lo ideal sería realizar un monitoreo de TOF al menos cada 6 u 8 horas. Eso es en el escenario ideal. Y como decía Claudia recién, la verdad es que a veces eso se complica, y sobre todo, por un lado, por el número de pacientes que tenemos y por otro lado, por la disponibilidad de monitores, porque eso significa estar moviendo un monitor de un lugar a otro, ¿no es cierto?, o dejar uno puesto ahí con el riesgo del contagio. Entonces hay varios aspectos que adicionar a todo eso. Ajustar la dosis para metas de 1 a 2, que ese es el objetivo ideal, y obviamente evitar la supresión, que es el TOF 0, porque eso sí o sí es sobredosificación, ¿ya? Así que esas son las metas que nosotros tenemos que tener.
Ahora, en relación a las consideraciones con el uso continuo, ¿no es cierto? Lo que ya les mencioné al principio, garantizar una adecuada sedación. Eso es súper importante, me parece que es lejos lo más importante. Considerar en la medida de lo posible el monitoreo objetivo de la sedación, ya que ya se mencionó también, y lo ideal es mantener la infusión el menor tiempo posible e ir reevaluando frecuentemente. De hecho, en muchos centros que aparecen en las revisiones de la literatura hacen algo similar a la suspensión diaria de la sedación, hacen en algunos casos la suspensión diaria del bloqueo y evalúan la respuesta del paciente, así que pareciera que es una medida que es bastante adecuada. Y extremar los cuidados, los cambios posturales, obviamente, que eso también es súper importante cuando uno está usando infusión continua de bloqueo neuromuscular. Consideraciones del paciente crítico, yo creo que esto todavía da para mucho, hay hartas cosas que aún no se saben bien y que no están vistas, ¿no es cierto? Hay pacientes, se han descrito algunos fenómenos o respuestas como de un síndrome hiperinflamatorio, con aumento de la temperatura, con alteraciones del equilibrio ácido-base, que obviamente podrían alterar la farmacocinética, farmacodinámica del paciente y obviamente del uso de los bloqueadores neuromusculares. De hecho, de repente por ahí hemos visto en lugares que han tenido que usar altas dosis, por ejemplo, de atracurio, más de 100 miligramos hora, en algunos pacientes, entonces ahí hay que ir a mirar qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero la verdad es que todavía aquí no hay nada publicado en el último tiempo, así que yo creo que hay que estar pendiente de eso, ¿ya? Interacción con otros fármacos, súper importante, sobre todo cuando han ido apareciendo una serie de fármacos que podrían tener cierto grado de utilidad en este cuadro, así que yo creo que también hay que tenerlo en cuenta también. Y finalmente, recordar que un grupo de la sociedad trabajó, ¿no es cierto?, en estas guías de una ayuda en memoria, más bien, ¿no es cierto?, acerca de los mecanismos, el uso y cómo utilizar estos bloqueadores neuromusculares. A mí me parece que esto es súper importante tener en cuenta, porque habitualmente son fármacos que uno desconoce, a los cuales no está acostumbrado, ¿no es cierto?, y sobre todo si vamos a tener que empezar a utilizar fármacos nuevos, desconocidos por nosotros, que tienen algunos pequeños detalles que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Aquí aparecen las dosis y aparecen también, en el siguiente, aparecen las dosis, ¿no es cierto?, estándar para un paciente de 70 kilos en base a una infusión continua, ¿ya? Y otro caso importante también, de repente, el tema del cálculo de las dosis no lo puse acá, pero es en relación al peso ideal, así que eso hay que calcularlo también, porque a veces eso también nos puede llevar a un sobreuso y una sobredosificación del paciente. Eso es lo último, esto está disponible en la página de la sociedad y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Magdalena, por su presentación. Claudio, te pido un favor, corrámonos así para que puedan verlos a todos en la cámara. De manera que... Muy bien. Las preguntas. Pero me faltan. Eduardo, de lo que escuchaste, ¿qué te llama la atención respecto a la teoría, digamos? Respecto a lo que dijo Claudia, a lo que dijo Andrés. Está Andrés también en la mesa redonda. O sea, me parece que es muy importante que todos tengamos mucho alerta de que es muy posible que tengamos más efectos adversos de lo que vemos habitualmente por los sedantes, por el bloqueo en este grupo de pacientes. Porque lo que muestran los datos del simposio, el primer que tuvimos de COVID, y ahora también nos contaron de Maipú, de Magallanes, que ahora son pacientes que están harto rato ventilados, que varias veces tienen una gran proporción de pacientes que están en prono, que requieren bloqueo, que se usan sedantes para sedación profunda, que a veces por diversas variables tenemos que usar más benzodiazepina. A mí me parece que esta solución de pasarse, si tienes poco propofol, pasarte a benzodiazepina inicial y después propofol, peridestete antes de Dex, es muy razonable. Pero a sabiendas de que efectivamente es más probable que tengamos efectos adversos. Y es bueno que todos los centros, nosotros también estamos moviéndonos a tal vez algunos pacientes no intubarlos
y ponerles cánula nasal, mascarilla, prono. Nosotros solo hemos tenido 2 ventilados, pero hemos tenido 4 en prono cánula nasal de alto flujo. Y han dado. Son pacientes que hay que vigilar bien de cerca porque tienen riesgo, pero en el fondo una alternativa que tal vez para reducir la masa de ventilados y en los ventilados saber que van a ser de largo aliento. O sea, a mí no me llaman la atención los promedios que están mostrando de días de ventilación mecánica, que son muy por sobre los 5 o 7 que vemos habitualmente. Y ese grupo de pacientes le van a pasar cosas, van a tener efectos adversos a la sedación, van a tener mucho delirio. Imagínate que en este caso nos contaban 70%, 80% casi, pero sin acercamiento. Entonces, lo habitual es que todos van a tener delirio, o sea, lamentablemente. Y a veces delirio persistente, pero como sabemos que algunos de estos casos han sido más bien jóvenes, en el fondo son pacientes con mucho potencial de rehabilitación. Entonces yo creo que ojalá que se siga esto que tú nos contabas, de que después del susto inicial, están entrando más los kines, están entrando más los terapeutas, le estamos haciendo más terapia física y prevención de la discapacidad, porque en el fondo lo que se nos viene después, podríamos efectivamente tener poca mortalidad, pero tener muchas complicaciones a mediano o largo plazo. Entonces ahí, así como hay varios esfuerzos de llenar los datos de ventilación mecánica, de prono. Yo creo que tenemos que hacer harto esfuerzo en los seguimientos alejados y ver cómo van a quedar estos pacientes, porque en el fondo estamos haciendo este mega esfuerzo institucional, multiinstitucional, nacional, para que sobrevivan y que queden bien. Entonces, ese va a ser un súper desafío y en el fondo todas estas experiencias de hoy son súper importantes para lo que la gente está viviendo. A propósito, aprovecho para pasar el dato. La próxima semana vamos a tener el doctor Romero, Carlos Romero, va a hablar de traqueostomía en COVID. Y la enfermera Verónica Rojas. Vamos a tratar de contactar a Gabriel Heras de España para hablar de post-UTI, cómo es la vida post-UTI del paciente COVID. Sigamos avanzando. Andrés, ¿estás ahí? Andrés, te tengo, ¿no? ¿Sí? No te escuché tu experiencia de traqueostomía. ¿Han traqueostomizado o no, Andrés? Sí, doctor. Las traqueostomías que se hacen acá son quirúrgicas, pero al lado de la cama del paciente. Es un otorrino el que la realiza. Y como le comenté, tenemos 18 pacientes traqueostomizados hasta la fecha, de los cuales una gran parte fueron trasladados fuera de la región, y de los que quedaron acá hay 5 que ya han sido decanulados. Hay un área específica para los pacientes que están traqueostomizados, donde hay atención como prioritaria para ellos de parte de enfermería y kinesiología, precisamente para que no se les vaya a tapar la cánula o pase un evento adverso con el paciente. Oye, Andrés, mi experiencia con traqueostomía en COVID ha sido harta tos, secreciones, manejo de endocánula. ¿Cómo lo están haciendo en términos de protección del personal, el manejo de la endocánula, las secreciones? ¿Algunas recomendaciones ahí o no? A ver, nosotros contamos con las EPP básicas nomás. La gorra desechable, la máscara N95 en caso de los que ingresan a manipular la vía aérea abierta al aire, las antiparras y el escudo facial más la pechera. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Que en realidad todos cumplimos con esa disposición cada vez que entramos a un cubículo de un paciente coronavirus, ya sea ventilado, vía aérea circuito cerrado o con la vía aérea expuesta al ambiente. Y respecto al manejo... Se maneja tal cual, no usamos como, digamos, otro medio de carpas o mamparas, digamos, para desviar los aerosoles, pues no tenemos ese recurso. Claudio, ¿tu experiencia con traqueostomía? ¿Los pacientes más fácilmente sedarlos y el manejo de la traqueostomía misma? Evidentemente disminuye el nivel de sedantes, sí lo hemos visto, pero como expliqué el tema técnico de lo que significa para mí tener un paciente en traqueostomía, yo pienso 2 o 3 veces antes de hacer una traqueostomía, porque viene todo después el tema, como dije, de la decanulación, y no lo puedo sacar de la unidad hasta que lo tenga absolutamente decanulado. Claro. Entonces, por eso que la pensamos bien, y cuando ya estamos en el 17 día, 18 días, ya no hay que hacer, digamos, hay que hacerla nomás. Perfecto. Tengo más preguntas. ¿Alguien de acá de esta mesa, o Andrés, ha ocupado ketamina para estos pacientes? Nosotros tuvimos que ocupar ketamina en un paciente que estuvo 12 días en prono, con 3 ciclos de prono.
y que finalmente ya estaba usando altas dosis de bloqueo neuromuscular, estaba usando midazolam, había usado propofol que se había tenido que suspender, había usado fentanilo, se había pasado por todas las drogas posibles y finalmente se le agregó ketamina y con eso aparentemente logró cierto grado de tranquilidad. Ahora generó mucha discusión porque la verdad es que no es una droga que usemos habitualmente. Personalmente no es una droga que recomiende, creo que hay otras alternativas previas y tiene efectos adversos también que son importantes. Entonces yo no es una droga que utilizaría de entrada, yo creo que lo miraría muy caso a caso, pero aún así yo no estaba de acuerdo con la indicación. Sí. ¿Qué hubiera dado a ese paciente en vez de ketamina? Yo ahí quizás hubiera pensado en evaluar una traqueostomía precoz, por ejemplo. Eso quizás hubiera pensado. Y de hecho es lo que estamos mirando hoy en día, porque de hecho cuando empezamos a hablar el tema de la traqueostomía dijimos, pucha, a los 7 días nos parece muy poco, a los 10, poco tiempo, pero yo creo que hoy día, como hemos ido viendo todo esto, parece que es bastante razonable que hay que abrirse un poquitito más. Sí, por supuesto que cada centro va adaptando de acuerdo a su realidad, claro. Claudia nos hablaba de la dificultad del manejo a posterior a la traqueostomía, digamos, la obliga a quedarse con los pacientes, otros centros tendrán posibilidad de un buen manejo en unidades de cuidado intermedio de estos pacientes, digamos. La realidad obliga, se impone, obviamente. Nosotros en particular, por ejemplo, ocupamos ketamina porque nos permite salir del fenta, pensamos. Como tiene un efecto analgésico, nos permite disminuir la dosis de opioides. Pero efectivamente puede producir cierta alucinación, trastornos conductuales, así que es con cautela, en la menor dosis posible, pero para tratar de disminuir el uso de opioides. Eso es nuestro setting en mi experiencia. ¿Qué más preguntas? Veamos. Eso, Claudia, tu experiencia con fentamida, que tú todavía tienes que transar con el fentamidazolam. ¿Llegas a una dosis tope de midazolam, por ejemplo 0,3, 0,4, no sé, antes de, o vas más rápidamente a una tercera droga? La verdad es que estamos llegando rápidamente a escalón 12. Con ¿Eso significa cuánto midazolam es escalón 12? 0,09. ¿Cierto? Claro. Ya. Rápidamente escalón 12. El promedio que sacamos con nuestra química de la unidad es rápidamente sedación profunda, sí. No tenemos posibilidad de bis. Nos preguntamos, o sea, que sería algo que, si bien no ha significado nada hasta ahora, pero creo que en este momento, con la restricción de drogas que tenemos, sería una buena ayuda en esto. Sí, yo creo que algo que dificulta el manejo a veces de estos casos es que el paciente está dormido, pero está disincrónico. Exacto. Entonces, como que uno tiende a subirle los fármacos, sí. Pero en realidad es más bien el tema del manejo de la disincronía y eventualmente ese paciente que está tan disincrónico, tal vez mejor, por ejemplo, teniendo BIS, digamos que es un escenario muy difícil de no tenerlo, uno ve que el BIS está en 50, sí. No es que le falte sedación, más bien hay que bloquearlo y ajustar el tema ventilatorio. Porque uno le ve, pues a veces le dice, el paciente está ahí disincrónico, entonces le sigue subiendo la sedación, pero está dormido, no es un problema que le falte sedación. Entonces es difícil, digamos, en ese contexto uno al menos tiene que estar atento al seteo de la disincronía, que no es fácil. Por el caso nuestro, los pacientes, los 2 traqueostomizados, los 2 después del día 14, pero seguían inflamados con demanda ventilatoria de 16 litros. Entonces efectivamente nos pasó fentapropofol, uno sin problema, uno hizo 800 de triglicéridos. Yo en general, no hay un número mágico, pero yo en general no suspendo propofol bajo 500. Si tiene entre 300 y 500, le mido en 12 horas. Pero otro podría decir, ¿por qué no? Pero en el fondo, porque hay muchos pacientes que hacen 200, 300, 400 y me aguanto y en general no les pasa nada. Pero otros pacientes que se les va sobre 500 les suspendo, nada que hacer, darle fentamidazolam. Y efectivamente nos tocó en un caso también asociar ketamina, que también era el paciente que tenía prono hiperprolongado. Y en la salida, metadona, clonidina, quetiapina, y si usó benzodiazepina en infusión, clonazepam. Entonces, una combina de salida nuestra es clonidina, metadona, clonazepam, quetiapina. Es una locura, pero es lo que nos toca ver en esos pacientes. Y bueno, y traqueostomía, que efectivamente ahí tampoco no teníamos mucho entusiasmo, incluso el mismo Carlos, que le encanta la traqueostomía percutánea, pero finalmente tuvimos que hacerlo, digamos. Si el paciente seguía inflamado, no estaba saliendo y llevamos 2 semanas. Porque habitualmente traqueostomizamos más cerca del 10, pero aquí nos movimos más cerca del 15. Y claro, le bajó la demanda al sedante y permitió pasarlo a modalidad espontánea y tratar de interactuar. Pero es
es súper complejo el escenario, así que... O sea, yo creo que es correcto validar que es un escenario nuevo, ¿ah? Es un escenario que no es habitual en la UTI anterior, ¿cierto? Pacientes largos, de largo aliento, ¿cierto? Que van evidentemente haciéndose, se acostumbran a hacer antes, requieren dosis más altas y que nos obligan a pensar en traqueostomizar antes. Yo creo que es muy importante esto porque hay muchos, yo creo que yo estaba pedí hoy día a todos los jefes de UTI el registro de cuántos pacientes en ventilación han tenido. Llevamos acumulados ya 38 centros con respuestas, 303 pacientes, y un montón de pacientes, pues, digamos, y mucha gente expuesta a esto, gente de, qué sé yo, Concepción, Arica, el Tisneta, en fin. O sea, no hay verdades todavía, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que ser prudente, hay que evitar la desesperación, evitar sobretratar con terapias que no están validadas y que van a generar complicaciones en los pacientes, y ordenar al equipo, ¿cierto?, para ir en un camino y no improvisar de turno a turno. Creo que es súper importante también. Yo creo que la experiencia que nos contaban de Maipú es lo mismo que le recomendamos a todos. Juntarse, si tienen el problema cuando hay un puro intensivista, Claro. tiene que discutir consigo mismo o con los líderes de los turnos, pero a veces los centros que tenemos más, ayer tuvimos 1 hora y media haciendo un chat para ver si le damos o no le damos corticoides a quiénes, cuándo. Y no llegamos a acuerdo. Entonces, y en general cuando no llegamos a acuerdo, más bien nos abstenemos y observamos. Yo creo que lo más juicioso en esta etapa. También salimos de hidroxicloroquina que le dimos al comienzo. La postura ahora ya transversal de todo el equipo es no darle ninguna terapia modificadora del virus hasta que no sepamos que algunas funcionen. Porque hay mucho entusiasmo en la calle. A veces incluso los infectólogos y otros pares de otras especialidades empiezan a darle 1, 2, 3 cosas. Hay paciencia. ¿Sí? Aparte que yo creo que el equipo que trabaja en la UPC tiene más experiencia en el manejo de pacientes graves de verdad. Porque vemos shock séptico severo, vemos distrés grave de otras causas. Entonces eso es lo más parecido a esto. Y lo otro, porque tú comentabas también de corticoides. Yo creo que varios de estos es posible que estén haciendo neumonía en la organización, pero nos da susto mandarlo a biopsiarse. Nosotros en este caso le tomamos una PCR de control al día 21, como para saber si efectivamente estaba positiva. Así que tenemos puros cirujanos, o sea, tenemos varios cirujanos de tórax, pero nuestro referente tiene ya 70 años, entonces dijimos, cuidémoslo. O sea, insistir en que las realidades locales se imponen, ¿eh? El trabajo en equipo. Y muy bien. Yo Ya, igual quería agregar algo que inicialmente, como decía la Claudia, de repente llegaba un paciente y uno miraba la PASTI y de inmediato decía, no, hay que intubarlo, y claramente no sabemos quizás cuántos pacientes se intubaron de más, quizás, no tenemos tanta claridad de eso. Pero creo que si están en una UCI, yo creo que nos da y nos permite más tiempo de monitorizarlo y de ir viendo otras cosas. Nosotros en ese sentido, de una semana a otra, igual cambiamos en el manejo, nos empezamos a dar un poquitito más tiempo, teníamos cánula de alto flujo, tenemos pronovigil, llegamos en algún momento a tener 8 pacientes con cánula de alto flujo, con pronovigil, pacientes añosos, pacientes de 88, 93 años, ya, que claro, no tenía orden de no intubar ni nada de eso, pero tenía falla respiratoria, requería con su cánula de alto flujo, anduvo bastante bien y estaba monitorizado y tranquilo y finalmente salió. Y otra paciente igual limitada por otras condiciones, pero yo creo que es el caso a caso y es algo que vamos a ir conociendo. Todavía no tenemos la respuesta a todo lo que está pasando, pero yo creo que de a poco también los equipos se han ido tranquilizando. Hemos ido trabajando como más en equipo, de ir comentando, de ir conversando, como decía, porque de repente las indicaciones uno se vuelve loco, pero por otro lado puede haber otro que lo vaya frenando, y finalmente hemos visto que lo que requieren estos pacientes es más bien soporte en vez de terapias nuevas o cosas nuevas que finalmente andan por ahí dando vueltas. Nosotros también ya no usamos hidroxicloroquina, no usamos caletra, que lo usamos en un paciente y se lo suspendimos el tercer día porque elevó las pruebas hepáticas. Entonces finalmente yo creo que es eso, solo más bien soporte y la conversa entre todos. Sí, como les contaba, estamos haciendo este registro hoy de cuántos pacientes en ventilación mecánica invasiva y cuántos fallecidos. Llevamos ya un 40% de los centros de Chile y la mortalidad es 9.5%. Esto va a cambiar cuando venga todo el 100% de los centros, pero claramente cuando el sistema no está saturado y las cosas se hacen como las hacemos habitualmente, a pesar de estar aprendiendo, el resultado es infinitamente mejor que lo reportado en centros extranjeros con mortalidades nadie bajo el 20% y algunas sobre el 50%. Así que el soporte bien hecho es claro, y el trabajo que nos contaba Claudia y Andrés en equipo, digamos. Yo le agradezco, perdón, hay un montón de preguntas de traqueostomía. Es un camino en desarrollo. La próxima semana, como les digo, Carlos Romero nos va a hablar de traqueostomía percutánea, timing, indicaciones.
y después vamos a discutir una segunda oportunidad, cuidados posteriores, lidocaína, cómo manejar la tos, N-acetilcisteína para el manejo de las secreciones. Filtro pediátrico usamos nosotros. Filtro pediátrico, filtro adulto, o sea, hay caminos por hacer respecto a la traqueostomía y las respuestas no están aún, lamentablemente, así que vamos sumando experiencias. Por eso es importante estas conversaciones, porque nos permiten darnos respuestas comunes. Yo le quiero agradecer un montón a Eduardo, a Claudia, a Magdalena y a Andrés esta presentación, creo que aprendimos un montón y lo esperamos como siempre todos los días a las 12 en nuestros simposios de compartir experiencias. Así que muchas gracias. Y gracias a todos por estar y nos vemos en el próximo simposio. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.